Qué bonito, qué bonito. Así como limpiando la ventana, ¿eh? ¿Cómo están? Limpiando Saludos. la pantalla. Bienvenidos. Qué gusto que nos deje acompañarle hoy hasta su hogar o hasta donde esté. Sí. Bueno, y en un día que se acerca más a la Navidad y sabemos que muchos aprovechan para compartir en familia, para buscar algunos detallitos o bien para reencontrarse consigo mismo, ¿por qué no? Es un espacio importante que todos aprovechamos y aquí nosotros también queremos que usted lo disfrute. Navidad a la tica. A la Y tica. les voy a decir una cosa. Vinimos navideños y no nos pusimos de acuerdo. Sí, eso fue lo muy bonito Pero es que hoy. el espíritu está en Está, el aire. ¿verdad? Y en serio, les juro que no nos pusimos de acuerdo. Entramos todos a maquillaje y fue como... Todos andamos en suerte navideño. Wow. Qué bonito. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Feliz? Sí, ¿cómo la pasas vos? Digamos, generalmente tu tradición navideña. Es muy familiar. Sí. Sí, es muy familiar. Cenita en casa con mis papás, mis hermanos, mi cuñada, mi hija, todos. Y eso sí, no somos como de trasnochar mucho. No, vos no, ¿verdad? No, ya llega una edad donde ya uno como que no puede, pero bueno, siempre es lindo esos ratos, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes cómo la pasan? ¿Vos qué tal? No, yo sí, sancarleño 100% y Guanacaste por otro lado. Se la pasa como en el pesebre, Me al lado de paso los un animales. ratico. El niño bien. Y saludando gente linda. Eso es ¿verdad? bueno, eso es bueno. Es que, a ver, diciembre hay espacios libres donde vos no lo tenés durante el año, entonces aprovechás para ir, que un tamalito por aquí, que un cafecito con un amigo. Pero sí, yo creo que en serio es un encuentro muy familiar, muy bonito. Qué Y lindo. aparte de eso, como de bajar las revoluciones y agradecer por todas las Es cosas buenas que cierto, tiene el es año. cierto. ¿verdad? ¿Y vos? Pues sabes que una de las cosas que nosotros como que nos hemos ido adaptando con los años es porque mis hijas y mi hijo Ajá. estaban pequeñitos, entonces siempre Sí. era como una celebración mucho de revivir en películas, de hacer juegos, de los regalos, que es la emoción para Qué abrir. lindo. Y ahora las dos están grandes, pero igual piden regalos, son unas bandidas. Pero el chiquitillo también con la ilusión de disfrutar esta época. Entonces se reúnen las familias con los que tienen algunas edades similares Ajá. y compartimos un ratito la Nochebuena y luego en Navidad, propiamente el día que pasamos todos en casa, pues ahí también haciendo algunos juegos. ¿Le toca cocinar? Miras que gracias No. a Dios no, porque queremos pasar la ¿Usted, Dani? Nochebuena. Gracias a Dios no. No, son de los ustedes, no, ese es un buen tema. Ustedes son de los que compran cena, alguien lo hace Es que o vea, se aquí hay involucra en la varias cocina. cosas, aquí hay varias Ajá. cosas. Si usted prepara la cena, como que no la disfruta porque Se está cansa, congojado, claro. sí, que tiene que quedar bien. Ajá. Ahora pasa lo otro, que si usted la pide también tiene que pedir con tiempo porque si lo pide de último momento no le va a llegar como usted la pidió y tal vez Ese lo no cumple el encuentre. dicho del que pide último pide mejor. Ahí no. Exactamente, sí, Ay, no, ahí ay, no. Pero yo creo que para que coman mejor todos bien y contentos, mejor mandarla a pedir. Muy ¿Y bien. usted? No, yo me como lo que mi mamá prepara en la casa. Ahí sí. Ay, qué vivo. No, y los tamales que queden ahí recalentaditos. Muy Sí, bien. lo que ponga Dios en la mesa. Dicen. En mi casa Ahora. siempre prepara la cena del 24 Ajá. y el 31 la hermana de mi cuñada. Ah, Que le ok. mando un saludo, se llama Wendy y cocina espectacular. Bueno, vos sabés que ahora me acordé también que mis suegros preparan siempre la pierna de cerdo. Uy, qué rico. Y ella se toma su tiempo para hacerla porque lleva días. Ajá, Entonces, eso es verdad, De verdad para que que mi quede bien. felicitación para todos los que cocinan en esta temporada, porque bueno, nosotros como les decíamos, queremos que la gente disfrute, entonces mejor no echarles a perder la cena. En el pero si metaverso, usted lo tal vez. hace, pero si usted lo hace, Cocinamos. mi felicitación y de verdad que es una tradición que cada familia puede disfrutar. ¿Hay algún antojito especial que te dé para Y estaba estos días? pensando en eso, Lai. Es que en Guanacaste hacemos el rompope, Ay, ¿verdad? joder, ese es mi- Delicioso. Lo Debo probé. confesar que es mi tentación, el rompope. Delicioso. La semana pasada estuve en Zarcero. Ajá. Entonces nos dieron rompope, pero muy casero. Ajá. Frito, Ay, qué delicioso. Bueno, a mí me riquísimo. gusta sin tanto ron, porque el ron como que le da un toque muy a licor. Ajá. Pero combinadito, bien equilibrado, Qué me rico. gusta. De hecho, Me aquí, gusta, aquí eso vengo- te iba a aquí decir. está el homenaje. Aquí está el homenaje del rompope. Tu abrigo, me encanta. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, en este programa especial, vamos a conocerlo de una sola vez. Porque preste mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre cómo hace, que es el tema más bonito, los astronautas para ir al espacio. Resulta que hoy nos va a acompañar la embajadora del Space Camp y nos va a contar toda esta experiencia. A mí me encanta el mundo del espacio y lo vamos a tener aquí también hoy. Se dice que a los hombres les cuesta un poquito más hablar de sus emociones que las mujeres van y se toman un café con las amigas, con la mamá y pueden soltar un poco qué es lo que les pasa o nos agobia. Pero ¿qué pasa en el caso de los hombres? ¿Es cierto que tienden más a guardarse sus emociones? Nos vas a Pues analizar un hoy. experto hoy nos va a contar por qué y cómo poder neutralizar este asunto.
Y hablando de emociones, ¿cómo está la convivencia familiar en este tiempo que se pasa, pues vacaciones, descanso y demás? Y a veces cuando uno está mucho cerca de las personas que normalmente no comparte, pueden salir algunas chispas, pero queremos brindarles recomendaciones para una convivencia saludable. Quédese con nosotros, ya casi le contamos cómo. Bueno, y atención porque usted, nosotros y casi que todos, muchas veces en estas fechas nos vamos de vacaciones, pero las plantas no. Entonces, ¿cómo cuidarlas y qué hacer para esta época donde muchos estábamos afuera y tal vez quedan medio descuidadillas? Un experto nos viene a hablar de esto el día de hoy en el programa. Y si como parte de sus propósitos de Año Nuevo está emprender o impulsar su negocio, hoy una experta nos va a contar qué cositas podemos tomar en cuenta para no fallar en el intento. Compañeros, hay una tradición lindísima que son los pasitos y esta se niega a morir. De hecho, en Costa Rica muchas familias lo rescatan, pero hay una historia que va a conocer y que nos va a brindar Alex Jiménez de un herediano que tiene pasitos de diferentes partes del mundo, bellísimos. ¿Quiere ver cuáles son? Adelante, Alex. Don Fernando es vecino de Barba en Heredia. Su casa tiene más de 500 pasitos traídos de todas partes del mundo. Sin embargo, este año destacan 2. Este napolitano de valor incalculable. Cada pieza fue traída desde Nápoles al sur de Italia, donde la elaboración manual con sus sueños, supuestamente está pensando en la Navidad. Está la mujer de los huevos o la mujer trabajadora o la bandera también, que es parte del trabajo para que no falte el trabajo. Y lógicamente también no puede faltar la dicha, la felicidad y la alegría con la mujer. Disfrutando una temporada muy especial que muchos también aprovechan para irse de vacaciones y pasar un ratito allí despejándose de la rutina. Pero ¿qué pasa con las plantas que tenemos en casa? Ellas se quedan ahí. ¿Quién las cuida? ¿Cómo hacemos? Y llamamos al experto, por supuesto, don Edgar Calderón, quien nos va a ayudar a saber qué cuidados deben tener las plantas a pesar de que no estemos en casa. Y cuando tenemos que irnos por un tiempo prolongado también, dedicarles algunas pues, particularidades allí. Don Edgar, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Cuénteme, ¿cómo tenemos allí? Vea, Daniel, es un tema muy importante. Ajá. Porque las plantas, en realidad, para la gente es como un tipo de
de mito, tal vez que si las voy a dejar se me van a morir, cuando vengo voy a perder la inversión o ellas van a sufrir. Y no, no es todo lo contrario, nada más tener una buena técnica para dejarlas y con eso vamos a irnos tranquilos, por lo menos 15 días sin tener preocupación de nada. Ese lapso de 2 semanitas sí funciona. Sí funciona. Ya si vamos un poco más prolongado las vacaciones o el tiempo, entonces tenemos que hacer otros sistemas de riego y cuestiones así. Que eso es interesante, don Edgar. Usted nos había contado una vez que hay plantitas que aguantan un poco más de tiempo el asunto del agua. O sea, no es que hay que estarla regando siempre. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría en este caso para que cuando realmente haya pasado el periodo de tiempo tengan el agüita? Exacto, eso es el tema que vamos a tratar ahora, es lo siguiente, digamos. Aquí tenemos 3 tipos de plantas. Una planta de enredadera en un tipo de maceta como más natural, en fibra de coco. Tenemos este tipo de violeta, que las violetas son muy delicadas, ¿verdad? Son unas plantas muy delicadas, pero su tallo... Siempre hay alguna delicadita en exacto, casa, ¿no? Su tallo es herbáceo, es un tallo suave. Y tenemos este otro ejemplo acá, que es una planta de tallo leñoso, tallo duro, que es una planta de poca agua. Entonces tenemos 3 casos diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer en un caso de estos? Bueno, vamos a empezar primero con la de tallo de hoja ancha, una crasia suculenta. Entonces, las suculentas, bien, podemos aplicar agua y podemos estar seguros que 2 semanas no van a ocupar agua, siempre y cuando tengan un buen drenaje. Entonces, aquí ya con 0 problemas, algo muy sencillo. En las violetas, que por lo general son un poquito más delicadas, podemos aplicar agua tanto a la parte de la tierra como a la parte foliar. Hoy, si tenemos un tipo de fertilizante como elementos menores o nutrientes más bajos, podemos aplicárselos. ¿Para qué? Para que ella se mantenga hidratada. Y esta otra, como es un tipo de felpa, entonces ella va a retener el agua. Entonces, ¿cuál es el paso más sencillo aquí? Cuando yo me voy de vacaciones, voy y busco en la casa el lugar más claro, no el que le dé más sol, el más claro de todos, donde haya mucha claridad, y las junto todas. ¿Por qué? Porque al juntarlas todas, la evaporación de agua va a ser muy lenta y entonces las plantas se van a mantener frescas. Es como dicen por ahí, se acompañan entre ellas. Exactamente. Entonces, al tenerlas todas juntas, y no sé, si tengo, qué sé yo, 50, 100, 200 plantas, entonces todas las junto, hago como un tipo de selva, entonces ellas, la humedad, la van a compartir. Entonces, 15 días tranquilamente, 0 estrés. Qué bonito, pero además de tener esa humedad, ellas, me imagino que en la oxigenación también es parte del proceso natural, ¿verdad? Bueno, claro, ya si usted la deja de un mes o una cosa así, pues ya no estamos con problemas. Pero los primeros 15 días, inclusive casi los 22, puede ser que va a ser 0 problemas, 0 estrés para tanto para las plantas como para uno. Ok, don Edgar, vamos a repasar. En este caso, entonces, están las que no se les echa mucha agua. Correcto. Que podríamos decir, las dejamos bien surtiditas antes de irnos, bien regaditas, que sepamos que la tierra quedó húmeda, pero no tan llena de agua tampoco, porque podría generar algún efecto contrario. Exactamente, que no quede encharcado, o sea, que el agua drene, ¿verdad? Entonces, que quede toda la parte húmeda, pero que no quede el charco ahí de agua, ¿verdad? ¿Cómo identificar a las que son de poquita agua? Acuérdate que todas las plantas que usted toca y son plantas gruesas, plantas carnosas, son plantas de poca agua. Que no son tan frágiles. Exactamente, son plantas de poca agua. Y en este caso son estas. Ahora, usted me mostraba estas otras, que esas sí son un poquito más delicadas. Podríamos ver el tallo para que la gente también identifique. Ve aquí el tallo, este es un tallo de Vamos a mostrarlo en esta de acá. Un tallo herbáceo, este tallo por acá, yo no sé si ahí lo ves, véalo acá. Este tipo de tallo aquí es muy suave, de hecho usted lo toca con la uña y lo que sale es agua. Entonces, a estas, las que le decía yo es mojarlas o, lógicamente, regarlas un riego bueno, y después de eso, lo que podemos hacer es aplicar elementos menores o bajos en las hojas, pero foliar. Porque si usted toca esta hoja se conoce como lengua vaca. Si usted la toca, tiene textura. Exacto, tiene como peludita. Exacto, esos son pelitos radiculares que ella tiene ahí para poder alimentarse. Entonces, usted al dejarla con elementos menores es como si le estuviera dando un suero, para que sea un caso más sencillo de entender. Y 0 problemas con ellos, siempre y cuando, volvemos a aclarar, mucha claridad, pero no sol directo. Y juntarlas todas para que la transpiración del agua refresque una a otra y así puedan compartir. Don Edgar, ¿qué pasa con esas plantitas que requieren siempre estar húmedas? Que normalmente como que la tierra tiene que estar humedecida por su tallo y por sus raíces. Ok, aquí tenemos esta millonaria, que es una millonaria sumamente pequeña, pero tiene este sistema
que es fibra de coco con otros elementos que podemos hacer el siguiente ejercicio. Podríamos mostrarlo para que la gente vea qué es la fibra de coco también, porque a veces la gente le dice, hay varios tipos, ¿verdad?, de fibra de coco. Hay muchos tipos de fibra de coco. ¿En este particular qué es? En este es normal, esta no es tan molida, es una fibra de coco más entera, pero hay unas que son mucho más enteras, cuando vienen las plantas colgantes, y luego hay una que es un poquito más molida, que se utiliza más para orquídeas y ese tema de cuestiones de plantas un poco más delicadas. Ok, entonces nos decía que allí con ese sistema va a acumular mejor. Aquí le quitamos la taza a Tito. A la mascota. ¿Te acuerdas de Tito? Sí, claro. Se lo quitamos a Tito. ¿Cómo sigue? Está muy bien, está muy bien, sí, está muy bien. ¿Qué raza es? Es un chihuahua. Chihuahua, cierto. Sí, entonces lo que podemos hacer es el siguiente ejercicio. Un día antes o 2 días antes de irnos, podemos dejar esta planta por lo menos unas 12 horas metida acá en un recipiente con agua para que ella absorba de la raíz hacia arriba. Y ya después de que hacemos eso, podemos quitarla y sabemos que esos 15 días, 22 días no va a tener ningún problema en la transpiración del agua, porque el agua se va a mantener ahí. Pero hay que hacerlo en ese tipo de ejercicio. Ese es uno de los tips que podemos dar. Y el segundo, ahora en el mercado, como hay tanta cosa, ¿verdad? Ahora vieras que hay unos timercitos chiquititos y uno puede hacer el sistema por goteo. Entonces, con mangueritas y un timercito pequeño, usted puede poner tantas gotas al día o tantas cantidad de agua y le pone una manguerita a cada uno. Ese es uno ya un poco más tecnológico. Sí, más sofisticado. Pero si no tenemos mucho dinero, hay una manera de hacerlo con una botella de fresco o de refresco. De plástico. Exactamente. Ponemos la botella y buscamos, ¿te acuerdas el hilo de Manila o el que usan las señoras para tejer? Entonces, lo metemos dentro del recipiente, imaginemos que ese recipiente lo metemos acá, que quede bien abajo. Entonces la misma gravedad del agua va subiendo por el mecatito y va mojando la planta. Qué interesante. Ese es uno de esos. Pero yo, para que no hagan tantas cosas, exactamente, cero complicaciones, para mí el mejor y lo más recomendado es ese. Un lugar claro de la casa, no sol directo, mojarlas bien, regar bien las plantas. Si pueden aplicar elementos menores a todas, excelente, y dejarlas juntas, pegadas unas con otras, para que cuando la transpiración del agua empiece a subir, entonces refresque una a otra. Eso es como un compartir, ¿verdad? Algo que es importante, ahora que usted menciona eso, don Edgar, que compartan entre ellas, es como los virus. A veces estamos muchos juntos y a veces nos enfermamos. Correcto. Hay que revisar también cómo está el estado de salud de las plantitas antes de irnos. Un tema súper importante. Hay que revisar que no tengan, por lo general, cochinilla, que es siempre lo que más da por la humedad. Entonces, si tiene cochinilla, podemos aplicar algún tipo de insecticida, ya sea orgánico o químico, para dejar ya la plaga o la cuestión de la enfermedad, de la intoxicación, ya lista sin ningún problema, para que no vaya a contaminar a las otras, porque si no, cuando venimos eso va a ser una contaminación inmensa. Pero por lo general, si van a estar todas juntas y hay una contaminada, sí es peligroso. Ok, entonces sería bueno pegarles una chequeadita en sus hojas, que de hecho ya hemos hablado de este tema, pero ¿qué cuidados también podemos darles adicional a este? Como por ejemplo que si las hojitas están un poquito marchitas o tienen algún grado de podar, también que podamos identificarlas. ¿Cómo sería? Bueno, acuérdate que yo siempre hablo del método científico. ¿Se acuerda que uno veía en la escuela? La observación. La observación es el primer paso del método científico y es uno de los más eficientes. Vea, tal como aquí, vea esta plantita que está aquí, yo no sé si logran verla. Vamos a mostrarla aquí. Aquí, ve que tiene esta hoja caída, ve, ya está aquí caída, ya está quebrada. Entonces esto es mejor, ya que lo estoy viendo, de una vez podarlo para que no vaya a secar y vaya a quedar. Ve aquí esta otra también. No se resiente la plantita por No se va a resentir para nada. ¿Cómo cortarla bien para que tampoco quede? Digamos, en este tipo de planta, que es un tallo herbáceo, entre más abajo sea la poda, mejor es. Entonces, si fuera una de estas, entonces tenemos que cortarla en las yemas. En estas yemitas que están aquí. ¿Cuáles son? Mostramos las yemas para la gente que está aprendiendo también este asunto de las plantas. Vamos a hablarlo rápidamente. En las plantas es como la parte de la mano de uno. Tenemos yemas y posyemas, ¿verdad? Entonces, en la planta, esta parte de acá del movimiento del dedo... Es donde hace la flexión. Exactamente, donde hace el movimiento, la flexión, es como decir esta parte de la planta. Tal vez el ejemplo es un poco básico, pero es más sencillo de entender. Sí, súper claro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tal como aquí veo que esta planta, esta hojita se me quebró. Aquí hay dos maneras. O puedo quitar la hojita de una vez, la quito acá, ¿ves? Con mucha suavidad. Aquí se la sostengo para mostrarla también, donde usted está haciendo con mucha suavidad, ¿ves? Aquí, con suavidad, para que no maltrate el meristemo principal. Aquí cero, aquí no hay ningún problema. Ahora, si la planta, toda esa parte está muy, muy dañada, entonces yo lo que hago no es que vengo y corto aquí, porque si corto aquí, la planta tiene que hacer un proceso de secado, secar todo esto para llegar a este brote y volver a dar las hojas. Y eso la puede debilitar.
La va a tardar. El problema es tardar. Entonces yo lo que hago es que vengo y corto unos milímetros antes de esta yemita. Entonces al cortar unos milímetros antes de yemita, la estimulación es muy rápida. Entonces ella me vuelve a dar ya sea floración o las hojas. Tiene que ver algo la luna, don Edgar, que siempre todos dicen, cuando vaya a hacer una podada, sí, hágalo en el periodo correcto. Los abuelos no se equivocaban. Los abuelos no se equivocaban. Lo que pasa es que pasa esto, Dani. A nivel comercial, yo no puedo esperarme a que, digamos, la luna, pues no me alcanza el tiempo. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, hay métodos para poder subsanar ese problema. Entonces, ¿cuál es el método más eficiente? El sellado. Entonces, es como una herida. Otro ejemplo un poco, tal vez, no muy drástico, pero si yo vengo y me corto, aquí, esta parte de aquí, me corto, y lo dejo sin curar, sin ponerme alcohol o alguna otra cosa ahí, ¿qué sucede? Se me infecta. Y al infectarse, se me va a hacer una infección grande. Entonces ya tengo que tomar medicamentos y todo eso. En la planta sucede exactamente igual. ¿Por qué? Porque, digamos, yo vengo y corto aquí, hago una herida. Pero si esa herida no la curo, entonces pueden llegar moscas, hacen alguna mariposa. ¿Qué se le puede poner, don Edgar? A eso voy. Una mariposa o un virus y bacteria, el agua la pueden infectar. Entonces existen en el mercado selladores. Hay selladores o pastas. Se les pide así. Exactamente, selladores, pastas. Y si no podemos conseguir algo casero y rápido, pintura acrílica, pintura de agua de casa. Entonces se le pone un poquito alrededor. Entonces usted se asegura que ese sello, ahí no va a entrar ni un virus ni una bacteria y la planta se va a mantener sana. Don Edgar, para cerrar también este espacio que ha sido muy provechoso para todos los que en algún momento dicen, mira, no pensé en todo menos en las plantas, ¿verdad? Plantas, correcto. Y esto es importante. Depende del tamaño también, la atención del agua que se le vaya a dar para que queden bien hidratadas. Sí, la vez pasada estuvimos hablando sobre propiamente la hidratación de las plantas y traímos hasta un mostrador de un medidor de agua. Pero en lugar de no tenerlo y como vamos a salir 15 días, lo que puede hacer es aplicar agua y, digamos un ejemplo, yo voy a aplicar agua acá. Y en el momento en que aplico agua, entonces empiezo a aplicar agua. En el primer momento en que veo que empiezan a salir las primeras gotas, corto el riego. ¿Por qué? Porque si es una planta como esta, en esta no tanto, pero también funciona. Pero en una planta como esta, si yo dejo de echar agua hasta que el chorro salga, entonces ahí van minerales, vitaminas y un montón de elementos. La lava y es una planta independiente. Entonces, ¿qué sucede? Que si estuviera en el suelo, ella lo recupera. Pero aquí, ¿cómo lo va a recuperar? No va a tener ninguna esa opción. Entonces hay que tener ese cuidado. Es bueno fertilizarlas también antes de irnos. Claro que sí. ¿Qué recomendarías así práctico para que la gente quede con las plantitas bien alimentadas? Yo les diría que utilicen un fertilizante foliar, que sea las hojas, que sean, como te decía ahora, que sean multiminerales o elementos bajos, porque ahí vamos a aplicar zinc, magnesio, manganeso, boro, calcio y otros elementos menores que la planta tal vez no los va a ocupar de momento, pero conforme se va secando, va desitando, los va a utilizar. Entonces nos aseguramos que la planta va a estar, por decirlo de alguna manera, bien alimentada. Es capaz que regresamos del viaje y más bien están más bonitas que como las dejamos, ¿verdad? Esa es una buena idea. Don Edgar, muchas gracias, de verdad, muy provechoso gusto. El tiempo para poder cuidar las plantitas que al final de cuentas embellecen nuestros espacios y que también le dan vida a esos rinconcitos donde nosotros necesitamos compartir en familia durante este tiempo que tenemos en casa. ¿Dónde me lo contactan para que también usted me los asesore? Claro, estamos en el 8874-1228 o en el teléfono de la oficina que es 2234-1338 y en Facebook en Jardines Bougainvillea CR. Perfecto, ahí los pueden seguir y también pueden ver más información de lo que ustedes están haciendo para que reciban algunos tips. Sí, y si necesitan mandarme algún mensaje, no hay ningún problema. Tal vez no se los voy a contestar de inmediato, pero en algún momento se los contesto. Excelente. Bueno, de paso, feliz Navidad. Igualmente, feliz Año Nuevo. Y que pase bonito con la familia y que disfrute mucho, por supuesto, con los seres queridos. Muchas gracias, muy amable. Como hemos disfrutado también aquí en Llegó la Hora y esperamos que usted siga con nosotros porque los programas se ponen cada vez mejor. Que lo diga like, que tiene otro tema para compartir. Gracias, Dani, y gracias a don Edgar porque ya tenemos las herramientas y los mejores tips para encontrar a nuestras plantitas extraordinarias a nuestro regreso si salimos. Llegó la hora de hablar de un tema que se las trae y es emprender. Cuando pensamos en los propósitos, por esta oportunidad de estar acá acompañando. Me alegra mucho que nos hayas podido acompañar justamente en estas fechas donde muchos ya cerramos un año y queremos empezar un año nuevo con objetivos diferentes y todo.
cuando hablamos de emprender, yo creo que muchas personas piensan que es la pomada canaria. Que es fácil. Que es fácil, Ajá, que a todo el mundo le va bien, y si a todo el mundo le va bien, ¿por qué a mí no? Y se las trae. Y se las trae, exactamente. ¿Por qué crees que la gente justamente piensa esto de que es muy fácil, es que es como soplar y hacer botellas? Creo que es por un tema de que el tema de redes sociales nos influye mucho en decir, Ajá. ok, voy a emprender, es fácil, nada más compro cierta mercadería y la comienzo a vender, pero no se dan cuenta que al mismo tiempo hay tantas empresas o tantos pequeños negocios haciendo lo mismo, que es ahí donde empieza como ese estrés financiero de decir, Ajá. no lo estoy logrando, no estoy logrando vender, no estoy logrando colocar, o tal vez mi producto no es tan atractivo como el de X empresa. Ajá. Entonces, es ahí donde viene esa oportunidad de que la gente ve esa necesidad de poder emprender, ¿verdad? Sobre todo en esta época tan bonita. Ajá, es Fin de verdad. año, cuáles son los objetivos míos como persona y como negocio para el 2026. Entonces, es ahí donde empiezan como en esa necesidad de comenzar a emprender y sobre todo acomodarse financieramente, porque emprender es muy fácil y yo puedo decir, tengo esta idea, pero tengo el recurso financiero para poder comprar la materia prima, el equipo, mi casa está lista para, o tengo que alquilar algún lugar, ¿verdad? Dependiendo de los negocios ocupan ciertos permisos, ¿verdad? No solamente voy a decir, voy a comenzar a emprender y ya, sino que hay ciertos elementos que se tienen que considerar antes de emprender. Y es que esto es bien, bien curioso porque sí, ahora hay emprendimientos de absolutamente todo, ¿verdad? Todo. Pero también algunas personas piensan que si yo tengo una muy buena idea, pero tal vez no tengo en mi cuenta bancaria la totalidad del dinero, todavía no puedo hacer nada. Y tal vez hay gente que lleva su idea en pausa desde hace mucho tiempo. Exactamente. Entonces sí podrían haber soluciones que nos ayuden, como a que nos den como una manita o un empujón. Sí, digamos, bueno, hay diferentes opciones en el mercado, hay ciertas entidades financieras que sí apoyan a los pequeños negocios, sin embargo, ese pequeño negocio requiere mucha documentación, Ajá, ¿verdad? Y ¿verdad? hay otras fintech como nosotros que tenemos opciones para los pequeños medianos, Ajá. ¿verdad? Que es como nuestro foco. Entonces, son esos pequeños negocios que tienen esta idea. Por decirte algo, tengo una habilidad en costurería. Ajá. Entonces, tengo una máquina que me heredó mi mamá, mi abuelita, o quien sea. Voy a comenzar con esta idea, comienzo a hacer costura, veo que poco a poco voy creciendo, pero esta máquina me dura tantos minutos en poder hacer tantas piezas. Ajá. Pero si tengo la más moderna, si tengo la más nueva, puede que reduzca el tiempo de la producción. Es verdad. Entonces, es ahí donde viene los financiamientos para pequeños emprendedores como nosotros, que tenemos diferentes opciones para este nicho, ¿verdad? En donde sí los apoyamos y además muchos de ellos no tienen esa educación financiera. Claro, eso es Que importante. eso es súper importante. Hemos llegado a lugares donde no saben qué es un estado financiero, un flujo de caja, entonces nuestros asesores los acompañan en ese proceso de crecimiento y sobre todo les apoyamos financieramente para que esa pequeña idea, porque es una pequeña idea, muchos trabajan desde la casa, Ajá, es ¿verdad? verdad. Comiencen ya a crecer y ya pueden hasta generar productos de exportación, que nos pasó con el caso de una señora que comenzó a hacer cajas artesanales de madera y el día de hoy ya exporta. ¡Wow! Entonces, son diferentes lindo. opciones que tal vez otras entidades les cierran las puertas Ajá. y fintech como nosotros apoyamos en ese crecimiento o en ese sueño. Ahora, hablemos del sueño 2026. Ajá, exacto. Y hablando de ese sueño 2026, muchas veces puede verse truncado desde antes de que empiece el año. Exacto. Porque ahorita fuera de cámaras, Mari y yo hablábamos sobre este fenómeno que pasa en diciembre con el tema del aguinaldo. Vemos las calles que están saturadas, todo está colapsado, los negocios. ¿Qué crees que pase con la gente en esta época de diciembre, verdad? Es como, hablamos justamente Sí. de que es tal vez como que pensamos que el aguinaldo es infinito. Pensamos que el aguinaldo, el salario, todo es infinito porque estamos bombardeados de muchísima publicidad, ofertas, promociones y a veces esas promociones son durante todo el año, Claro. pero tenemos esa desesperación de quiero tal pantalla ya, ¿verdad? Que muchos nos enfocamos en pantallas y tecnología. Ajá. O el viaje del año y me comí todo mi aguinaldo y no guardé para ese proyecto que tengo para el 2026. Entonces, es importante que las personas, si tienen algún pensamiento de emprender el próximo año o hacer crecer ese negocio, deberían de
como hacer contención al gasto, ¿verdad? Como ser un poco más conscientes de que la plata no es infinita, como conversábamos ahora, ¿verdad? No va a durar para siempre, pero puede que sí, si sabemos administrarla. Y es ahí donde el aguinaldo hasta puede ser una herramienta para que esa idea, por decirte algo, quiero comenzar a vender ropa en redes sociales. Ese aguinaldo pudo haber sido mi capital para iniciar. Y Moneyfy llega a hacer ese negocio más grande porque tal vez la ropa que ya yo vendí me dejó una ganancia, sí, pero quisiera ampliar más. Ya no solamente ropa, ahora zapatos, ¿verdad? Entonces, con nuestros créditos, ¿verdad? Para pyme, que tenemos dos opciones, un financiamiento de la cantidad que la pyme desee o uno revolutivo. Un revolutivo es que yo, no sé, se me hace el estudio y a mí me aprobaron 8 millones de colones, pero solo ocupo 1 millón. Y ese millón me ayudó para traer los zapatos, la ropa, montarme un e-commerce, porque un e-commerce no es gratis, ¿verdad? O sea, hay herramientas que vos tenés que pagar. Y de ahí resulta que necesito 500,000 colones más. Como ya tienes aprobado 8 millones, vas pidiendo poco a poco hasta que digamos, no, solo consumí 5 y listo. Es como una línea de crédito abierta. Ahora, hablamos también de la famosa cuesta de enero. O sea, ¿qué y es realidad. ¿Qué opinas en cuanto a esto? Porque yo creo que pues, es la realidad de muchas personas, ¿verdad? Sí. Es una realidad, lamentablemente, no solamente para el sector emprendedor, sino para también a las personas normales que trabajamos para algún lugar. Nos volvemos poco pensativos en cómo administrar este mes de diciembre, que es donde más vemos flujo de dinero. Está el salario, el aguinaldo y la segunda quincena. Entonces las personas comienzan a gastar, pensar que la tarjeta de crédito se paga sola y cuando llega enero tal vez se consumieron más de lo que tenían de aguinaldo. Entonces esa es la llamada cuesta de enero que la verdad sí se siente, lo hemos tenido con personas que nos dicen ocupo pagar la tarjeta u otras personas hasta devuelven lo que compraron a casas de empeño porque no tienen cómo pagarlo. Entonces es la famosa cuesta de enero. Y además, en febrero empiezan clases, entonces no contemplaron el gasto escolar. Eso también es muy importante porque, a ver, yo creo que muchas cosas se pueden evitar con una simple planeación, ¿verdad? Tener planeación. También, cada compra que nosotros vayamos a hacer en esta temporada, hacerla con intención, decir, ok, realmente lo necesito, ¿verdad? Porque si tenemos como proyecto emprender para el 2026 o hacer más grande nuestro negocio que ya existe, yo creo que sí requiere, digamos, que como meta tengamos o propósito como un poco de sacrificio, ¿verdad? Porque al final, o sea, tal vez eso es un sacrificio ahora que podemos ver los frutos más adelante. Pero ¿qué pensás en cuanto a que muchas veces se dice que las personas sienten como mucho miedo a emprender? Creo que es como el miedo a no lograrlo, el no tener un salario fijo, ¿verdad? Porque si venís de trabajar para una empresa y recibís todos los 15 o los meses un salario fijo, les da como ese temor de poder decir, llegaré a fin de mes para poder solventar los gastos básicos que tengo, ¿verdad? Entonces, ese es como el principal temor de que la gente tal vez no toma esa decisión. Muchos emprendedores lo que hacen es que tienen tal vez su trabajo fijo y comienzan a emprender de manera simultánea. Hasta que ya el negocio está un poco más maduro, ya pueden optar por un financiamiento. Ahora sí es momento de enfocarme 100% en mi negocio. Y tal vez viene una oportunidad en el mercado. Qué buena esta observación que haces. ¿Cuándo recomendás que ya es tiempo de decir, ok, voy a dejar mi trabajo formal o mi trabajo, digamos, de oficina? Cuando ves que puedes solventar tus gastos de hogar y además tenés para la materia prima, para, no sé, si pagas salario, si pagas alquiler, o sea, que realmente puedas cubrir todos esos gastos y además recibir una ganancia. Ahora también, emprender es una montaña rusa. O sea, si hay una constante, es ese sub y baja en el que un emprendedor está, porque también muchas veces se vive como en ese rush de, ok, estoy empezando mi mes aquí y yo tengo que terminar mi mes aquí, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y al final la presión es de uno con uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer, digamos, en
en ese caso para entender cómo podemos manejar ese sub y baja? Se da el caso que, digamos, hay emprendedores que son demasiado ordenados financieramente. O sea, no te voy a decir que no todos saben administrar su dinero porque sería mentir, pero hay unos que tienen las famosas vacas gordas, meses, por ejemplo, diciembre, una peluquería, no sé, que son meses donde en realidad la gente está llegando a tu negocio y están consumiendo y vos tenés para poder solventar aquellos meses de vacas flacas. Ajá. Entonces vos guardás un poco de lo que recibiste en estos meses de gran abundancia para los meses bajos, ¿verdad? Donde ya tal vez las personas no tienen el aguinaldo, no tienen el salario extra y ya es un poco más pensado el comprar o adquirir tal producto. Ahora, también hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta como emprendedores y es que pueden suceder emergencias de salud, de carros, con nuestros hijos. ¿Cómo deberíamos tal vez como manejar ese tema en cuanto a no decir como, ok, tengo 5, gasto 5, gasto 6, ¿no? Sino decir, ok, realmente hay ciertas buchaquitas que yo debería tener. Así como lo estás diciendo, literal deberíamos de tener para guardar para diferentes momentos. Las vacas flacas, el tema de emergencia. Hay entidades que tienen la opción de poder hacer sobres, ¿verdad? Los famosos sobres, objetivos, para poder guardar. Sin embargo, a nivel de negocio, no es sano que yo ponga mi capital para invertir. Para eso existen opciones de financiamiento para que vos puedas, ok, guardas tu dinero, tu ganancia para estas necesidades y con el financiamiento vas a poder obtener muchísimo más ingreso. Se dice que hay como un fondo de paz que es como de 6 meses. Ajá, ¿Qué exacto. tal? Mira, es que depende mucho del negocio y del saberlo administrar. Ajá. Si yo me emociono y veo que tengo una ganancia el primer mes, me lo consumí todo, ya no tengo los 6 meses Ajá. ¿verdad? Entonces creo que depende muchísimo de la persona y cómo sabe administrar el dinero. Ahora, también es muy importante porque puede ser que la persona no sea compradora compulsiva en cuanto a sus cosas del día a día, sus prendas, sino que sea comprador compulsivo de su propio negocio. Hay gente que no se da cuenta cuántos gastos genera su negocio, porque no lleva un control. Ajá. Ok, digamos, una pastelería. Me costó tanto el queque, lo vendía tanto, pero resulta que la materia prima con la que hizo ese queque le costó igual que como lo vendió. Entonces no obtuvo ganancia y hay muchas personas que les pasa eso. Ajá. No tienen idea cuánto le cuesta la materia prima, no tienen idea cuánto le pueden poner a la mano de obra para poder producir, no sé, tantos cupcakes, y al final de cuentas lo venden a un margen tan corto que no ven una ganancia. Y también tiene mucho que ver la competencia. Correcto. Porque ahora vemos en redes sociales y nos estamos bombardeados de información y obviamente vemos un queque súper chiva y hay mucha gente que va a preferir y tal vez no irse por calidad, sino por un tema de precio. Exacto. Entonces, definitivamente la competencia no está fácil ahorita. No, por eso yo te decía como al principio, ahorita todos estamos tan bombardeados de tantos productos, de tantas marcas. Muchos se van copiando entre ellos y hacen la misma acción. Ay, voy a abrir una página en redes sociales y voy a comenzar a vender los queques. Y tal vez hay otra persona que lo que tiene es un e-commerce y además tiene un delivery gratis que yo no tengo. Entonces ahí ya comienzo como a perder un poco de mercado y es ahí donde viene literalmente la competencia. Todos tenemos competencia. Todos los productos tienen competencia y es ahí donde tenemos que buscar un diferenciador de la idea que voy a tener o el negocio actual que yo tengo, cómo puedo mejorarlo. Tal vez no tengo ahorita financiamiento para hacerme un e-commerce. Bueno, ok, voy a incluir el delivery, lo voy a hacer yo o voy a contratar a un mensajero que me cobre más barato y le entrego en menos tiempo que la otra empresa. Me encantan estos consejos porque, Mari, yo creo que han sido muy acertados, ¿verdad? Y también creo que también fáciles de implementar, ¿verdad? Tanto si queremos empezar un negocio o hacer más grande el que ya tenemos. Mari, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Me encantó todo lo que nos enseñaste y bueno, en casa a implementar estos tips de oro para un 2026 exitoso y extraordinario. Gracias, Mari. Muchas gracias. Ahí nos pueden buscar, nos pueden escribir y les podemos ayudar con temas de financiamiento, tanto para pymes como para personal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y llegó la hora de hablar de pasitos. Muchas veces conectamos con pasitos que han sido heredados, que tienen un significado muy especial, pero ¿qué pasa cuando este pasito requiere ser restaurado? Nuestro compañero nos preparó una información que no se puede perder. Adelante.
El pasito en Costa Rica es toda una tradición que se gesta en la familia, siendo este el punto focal de fe entre la decoración propia de la época navideña. José, María, el niño, los Reyes Magos, el pastor y los animalitos. Muchos de los pasitos son regalados como dicta la tradición, otros son heredados por familiares y amigos, mientras que otros son adquiridos en el comercio. Lo cierto es que el tiempo pasa la factura. Colores ya gastados, poco atractivos, fracturas en las piezas o simple refrescamiento han mantenido a los hermanos Porras muy ocupados desde hace 40 años en este pequeño taller ubicado en Moravia Centro. Aquí trabajamos imágenes de fibra vidrio y trabajamos todo lo que es resina. Esta empresita, bueno, tallercito, se inició hace más o menos unos 35 años que se inició. Éramos 2 hermanos, que en paz descanse uno ahora, y ahora estamos 2 hermanos aquí dándole la idea a la gente de que no se pierda la tradición de los pasitos, porque es algo a nivel mundial, es una cosa linda, bella. Si una casa no hace pasitos, no es casa. Nosotros hemos pasado por unas etapas de experimentos de materiales y ahora, hace 2 años, ¿verdad?, que se fueron rectificando moldes, modelos y también en la materia prima, que es el yeso y pastas especiales que se están usando ahora. Este es uno de los pocos talleres de imágenes religiosas que quedan en Costa Rica. Aquí se realiza todo el proceso, desde la confección de las imágenes con la técnica tradicional en yeso, la pintura en las mismas y hasta la restauración cuando así lo requieran. El taller trabaja todo el año. Sin embargo, para estas fechas la ocupación se incrementa, pues muchos quieren ver sus nacimientos como joyitas bien pulidas. Bueno, primero sí, el listado, que es hacer los moldes, ¿verdad? Empezar a hacer los moldes, buscar los modelos y eso pues también lleva una inversión más o menos. Y luego, después de que sea así, ¿no?, moldes, uno busca el mercado qué tipo puede la gente aceptar de imagen, ¿verdad? Y entonces le damos la segunda parte de la chorrea. De la chorrea viene lo que se llama pulida, la pulida. Después viene lo que es ya segundo alistado, que es pues no alistado de hacer moldes, sino alistado en sí de la pieza cuando ya comienza a hacer la base de resina que hacemos ahora. En muchas de las piezas estos artistas hacen verdaderos milagros, pues el tiempo tal parece ensañarse entre las figuras del portal. Lo cierto es que desde la mula hasta el ángel tras la manita de gato de los Porras, las figuritas quedan como nuevas. Muchas gracias a Alex por esta información, para todos los que amamos los portales también en esta Navidad, y felicitaciones por el trabajo que realizan. Y atención, porque si vos querés tener una vida bien, pero bien invertida, tenés que estar atento a esta página web que está apareciendo en pantalla, www.transcomer.com. Ellos son los expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Ya sabe, www.transcomer.com. Vamos a hacer la pausa comercial, pero preste atención, porque si usted tiene a su hijo que siempre ha amado esto, el espacio, qué sé yo, ahí me encanta ver la imagen de Franklin Chang, tal vez tiene un cierto conocimiento en inglés y quiere vivir la experiencia. Al regresar, los embajadores de Spacecam y estudiantes que ya lo vivieron nos van a estar acompañando para contarnos esa historia. Llegó la hora de hablar del espacio. Esto es Llegó la Hora en Extra TV. Somos ticos, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Llegó la Hora. Vieran que este tema es muy apasionado, muy apasionante también. Y yo creo que para todos los que en algún momento hemos visto películas o conocemos de la historia de Sandra Kaufman o de nuestro querido astronauta costarricense Franklin Chang y muchos otros que en el resto del mundo nos han ido representando, siempre hemos soñado en algún momento desde pequeños vivir de cerca la experiencia del espacio.
Por eso es que hoy hemos invitado a Karina Lacayo, ella es embajadora del Space Station Project, junto a Jorge Lacayo, y dos estudiantes cartagineses que están aquí con nosotros, David Lacayo y Viviana Quesada, que han vivido la experiencia del Space Camp, un campamento pues increíble del cual queremos hablar el día de hoy y que nos revelen todas esas dudas que tengamos para poder ir a vivir, así como lo hizo David y Viviana, en esta experiencia. Inicio con vos, Karina, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros en Llegó la Hora. Muchas gracias, encantada de estar aquí y poder compartir con ustedes. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, igual, muchísimas gracias por invitarnos y es un placer estar aquí. A ver, ¿y cómo están David y Viviana, que vivieron la experiencia? Muy bien, muy bien. estar aquí. Más bien me encantó mucho la experiencia que viví en el Space Camp y la recomiendo demasiado. Qué bonito. A ver, Karina, empecemos por eso. ¿Qué es el Space Camp para la gente que todavía no ha escuchado hablar de esto? Bueno, el Space Camp es un campamento en Estados Unidos que durante una semana tienen la experiencia de entrenar como astronautas. Entonces es empezar por montarse en un avión, salir del país sin los papás, porque la experiencia es para estudiantes, entonces ahí empieza la vivencia, también para los papás que vean que los hijos pueden sobrevivir y ver el fruto de la educación y los valores que les han inculcado. Y durante esa semana van a hacer desde simuladores, el edificio donde duermen tiene la forma de la Estación Espacial Internacional, entonces darles la experiencia a un 99%. ¿Qué les va a faltar después de esa semana en el campamento? Ir al espacio realmente. Ahí ellos van a saber cómo es que se prepara el astronauta, cómo vive. Hay réplicas de la Estación Espacial Internacional, entonces van a saber dónde es que hacen desde armar un satélite, cómo preparan las cosas en la Estación Espacial Internacional. También hay una misión como si fuera en Marte, entonces es simular no solo los viajes a la Estación Espacial Internacional, sino cómo llegar a la Luna, cómo llegaríamos a Marte, porque todavía no se ha llegado, entonces eso es parte de lo que se simula, de lo que la NASA quiere hacer, porque ya los viajes a la Luna los consideran como viajes cortos, ya lo que quieren es llegar a Marte. Entonces es ahí donde viene toda la parte de enseñarles la tecnología, la parte de la mecánica, las bases que se van a construir, dónde van a vivir, y es aprender con diversión. Es como ir a un parque de diversiones durante una semana en un hotel todo incluido. Y también hay enfermería a las 24 horas. Qué bonito. Jorge, usted ahora detrás de cámaras me estaba enseñando videos, fotografías, incluso de tu hijo, muy apasionante. Por eso decía al inicio de la entrevista que este es un tema muy apasionante. ¿Cómo llegaste a ser embajador o cómo te descubriste en esta parte? Bueno, en realidad esto es un proyecto familiar. Nuestra mamá fue la que empezó y después Karina, y de hecho mi hermano también está como parte de los embajadores. Entonces vamos como en cola uno detrás del otro. Y todos nosotros somos ingenieros, de hecho. Entonces la NASA era como segunda naturaleza. Ella es ingeniera industrial, yo soy ingeniero electromecánico. David va a empezar a estudiar ingeniería mecatrónica. ¡Qué bien! No sé tu caso, pero ¿cómo? Por ahí va. Sí, entonces, todos los de esta generación siempre creo que soñamos con ir a la luna, con el espacio. A uno chiquitito le preguntaban y decía, o quiero ser o presidente o astronauta. Pero ya hoy en día yo creo que todos quieren ser más astronautas que otra cosa. Entonces, sí, o sea, siempre el tema del espacio ha sido apasionante y siempre ha sido algo que llama la atención ir a explorar. Y como dice Cari, ahora ya no es un tema la Luna, ahora es Marte lo que está de moda con todo el tema Elon Musk y las misiones a Marte, ¿verdad? Que yo, como te comentaba, hay un documental que para la gente que quiera conocer lo que es el Space Camp, hay un documental en Netflix que se llama La Generación Marte, donde la gente puede ver qué es la experiencia que tienen los chicos cuando vayan al Space Camp. Generación Marte, así lo van a encontrar en Netflix. Me comentabas que estaba bastante bonito y también van a poder como visualizar un poco más allá de lo que nosotros estamos conversando, cuál es la experiencia que vivieron David y Viviana. ¿Qué tal estuvo esa experiencia, Vivi? Cuando llegaste, ¿qué sentiste? Porque esto uno lo sueña desde pequeño. Sí, de verdad que sí, desde pequeña, porque la idea del Space Camp llegó a mi vida desde que estaba en la escuela. Y por cuestiones de la vida hasta ahora, este año, tuve la oportunidad de ir. Y, o sea, fue un sentimiento de gratitud muy grande cuando llegué, o sea, ganas de llorar dan. El ver las réplicas, incluso los modelos reales de los cohetes, tan de cerca, porque cuando uno va llegando, es lo primero que ve, porque son muy grandes y fue demasiado como gratificante, creo que es la palabra. ¿Y David, qué tal? ¿Qué se encontró? ¿Se lo imaginó así? Veamos, yo desde pequeño, gracias a mi familia y el apoyo de ellos,
Yo siempre he vivido como en esa zona de la NASA, del espacio, desde pequeño entrar al Space Camp. Entonces, bueno, los niños pequeños van haciendo el programa de Space Camp, el normal. Ya después, cuando fui creciendo, como a los 15 años, fue la primera vez que, bueno, viajé solo, y también algo bonito del Space Camp es que la gente con la que te vas crean como una conexión muy fuerte en poco tiempo, porque yo no conocía a nadie. Cuando entré a Space Camp fueron como en menos de 6 horas que ya tenía como un grupo de amigos, y hoy en día nos tratamos como una familia. Entonces, demasiado bonito. Pero ese programa que hice a los 15 años es el Space Camp Advance, que ese más que todo te enseña un poco sobre los sistemas, cómo funciona el Space Camp, y te empieza a preparar en casi todos los emuladores que hay dentro del Space Camp, que más bien gran parte de esos emuladores vienen de la NASA, que son donaciones que llegan a Huntsville, Alabama. Y bueno, hace poco lo que hice fue otro campamento, que era el Aviation Challenge, que ese más que todo te prepara en la zona militar, más que todo en la parte de pilotos, en tema de aviación. Entonces es algo muy bonito porque uno aprende mucho, y también te enseña la parte de la constancia y la disciplina y la perseverancia, porque no es que uno llegue a la NASA si quiere ser astronauta y uno lo pide, sino más bien te van a poner muchos retos y no siempre te van a elegir, vas a fracasar muchas veces. Entonces es algo muy bonito porque uno aprende de las cosas que uno va desarrollando durante ese camino. Me lo comentaba tu papá ahora, que conocemos de muchas historias de astronautas que les dijeron no durante 8 y hasta 12 veces, Jorge. Sí. De hecho, hay un reportaje, una entrevista en YouTube del astronauta mexicano, que él cuenta su historia de cómo 12 veces aplicó para la NASA. Entonces es muy bonita, muy inspiradora. En una parte él hace mención que una de sus fuentes de inspiración fue inclusive el costarricense Franklin Chang. Entonces ver que Costa Rica siempre ha sido como un común denominador para lo que es Latinoamérica en cuanto a lo que es la NASA. Entonces es súper bonito poder compartir con los chicos esta experiencia. Claro. A mí me encanta ir por varias razones. Una, porque les enseña a ellos a ser independientes. Como dice Karina, ellos van solos. Bueno, van con nosotros, pero ellos están solos, se preparan solos, hacen su cama solos, todos solos. Es una preparación para los papás, para que aprendan a soltar a sus hijos también. Eso, qué bueno, Jorge. Casi que la terapia más fuerte es con los papás. De hecho, nosotros hacemos una reunión previa. ¿Ah, sí? Que esa reunión es casi que para preparar psicológicamente a los papás de que suelten a sus hijos. De ese destete, sí, es importantísimo. Sí, porque los que se quedan aquí siguen con su vida. Pero esa semana a ellos se les pasa rapidísimo, porque es una semana donde están teniendo una experiencia increíble. Claro. Es súper bonito porque para mí les abre el entendimiento, les abre su panorama, el horizonte. A veces los ticos tenemos un problema que todo es tico, chiquitico, a veces pensamos en chiquitico y entonces no expandimos nuestra mente. Entonces el hecho que ellos vayan, conozcan chicos de otros países, ha llegado chicos de Australia, llegaron unos coreanos una vez, se codean con gente de todo el mundo, se les abre el horizonte. Como te comentaba, ellos comparten con los astronautas, un astronauta llega a la grabación, ellos lo tocan, es de carne y hueso y saben que es una persona como nosotros, que simplemente lo que les dice es, me costó un mundo. Sí. Me tuve que esforzar, tuve que superar el rechazo 8, 10, 12 veces. Claro. Entonces, lo bonito es que ellos escuchen de una persona, como en este caso el astronauta, que les dice es perseverancia, es disciplina, es constancia. Estamos viendo, y me encanta, algunas imágenes que hemos estado pasando durante la entrevista de la experiencia del convivio, que ahí lo tenemos, vean, ese pura vida que me encanta ahí presente, pero quiero aprovechar la presencia de ambos, David y Viviana, estudiantes que aquí con nosotros del Space Camp, que ya vieron esta experiencia. Para ustedes, ¿qué fue lo que más les sorprendió? Cuando ustedes llegaron y se integraron a este mundo y pudieron vivirlo, ¿qué fue lo que se trajeron, que dijeron, oh, esto me sorprendió muchísimo, nunca lo voy a olvidar? Bueno, yo es un mundo diferente, porque yo lo que es para la NASA pensé que solamente eran misiones al espacio, pero todo eso tiene un trasfondo, y lo que me encantó del Space Camp es que parte de los simuladores es que todos ocupan el trabajo en equipo, y también me encantaron lo que se viene llamando los trainers que hay ahí, porque están bien preparados. Y más que todo, gran parte de los trainers, si no me equivoco, son personas que recomienda la NASA o son como una recomendación para la NASA. ¿Qué son los trainers? Los trainers son como los encargados de cuidar ese grupo y entrenarlos durante va pasando el programa. Entonces son de total confianza y más bien a mí me encanta eso para que los chicos puedan ir y los papás puedan sentirse más tranquilos con este tema, porque
al final en cuentas el Space Camp es un lugar muy seguro y también se disfruta demasiado. Entonces yo sentiría que sería un desperdicio no ir, porque en verdad se están perdiendo muchas buenas experiencias. Y de ahí lo que me encantó más que todo fueron los simuladores que habían, porque te enseñan demasiado y uno aprende. Vos, Viviana, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te sorprendió? Todo, o sea, la experiencia es súper increíble. No hay más palabras para describirlo. Una de mis partes favoritas fue el scuba diving, que es el buceo que se hace. Es un tanque en donde se entrenan a los astronautas y uno vive en una microgravedad, creo que se llama. Y ahí puedes hacer como armar diferentes aparatos que tienen. Tienen un simulador en donde puedes como lanzar pequeños cohetes y demás. Y ellos te dan todo el entrenamiento, no tienes que saber bucear antes. Y ahí uno sí realmente se siente como en el espacio, digamos, la experiencia de como caminar, digamos, en esa microgravedad. Es de las cosas que más recuerdo y que siempre voy a tener en cuenta. Qué bonito, Karina, porque aquí ya vamos despegando hacia lo que queremos en la entrevista y la presencia de ustedes acá también. Preguntarte por el objetivo principal de Space Camp. ¿Cuál es? Una experiencia de vida. Es el saber ser independiente, ver las oportunidades que hay y el crecimiento y también todo el potencial que ellos tienen. Entonces es vivir con otras personas, trabajar en equipo, comunicarse en otro idioma, que es el inglés, el programa es en inglés. Entonces para mí es el ejemplo más cercano a la vida que afrontamos como adultos. Solo que ellos lo hacen desde pequeños. ¿Y a qué edades va dirigido el programa? El programa es a partir de los 9 años, entonces hay, digamos, como 3 programas. Space Camp, que es de 9 a 11 años, Space Academy, que es de 12 a 14, y Advanced Space Academy, que es de 15 a 18 años, que digamos es lo que es secundaria. También para los adultos que tal vez de estudiantes no pudieran tener la experiencia, hay programas para adultos, también hay programas para lo que es educadores, entonces es de los 9 años en adelante, cualquier persona puede participar. Jorge, aprovechando tu presencia, que tenés aquí a tu hijo y ya saliéndote de embajador, para vos, ¿qué ha significado esta experiencia como papá ahora? Mira, obviamente uno lo llena de orgullo. Yo te enseñaba una imagen de David, fue a los 9 años, cuando me llegaba como por acá, y ahora es de mi tamaño y ha ido 3 veces y ahora está orientado en lo que es la parte de mecatrónica. Entonces sí creo que tuvo un impacto en su vida. Y me hace mucha gracia, yo le digo a los papás, porque todos están como con ese nervio de ¿qué va a pasar con mi hijito? Yo le contaba a mi esposa, es más, le mandé un video porque estábamos en el Space Camp y me ignoraba. Está tan sumergido en la experiencia que me pasaba a la par y ni se daba cuenta que estaba a la par mía. Entonces, es tan abrumadora, tan exquisita para ellos la experiencia, que primero los papás, yo les digo, estén tranquilos, no les va a pasar absolutamente nada. Sufrí más yo del desprecio de parte de él hacia mí, que ni me determinó durante todo el campamento, que otra cosa, porque ellos están viviendo una experiencia de vida. O sea, les está cambiando la vida. Es bonito ver cómo llegan chiquitos que a veces no saben ni tender una cama, que son muy dependientes de sus papás, y en esa semana se transforman en jóvenes o en jovencitos independientes. Desde hacer su cama, desde velar por sus cosas, y se les abre el panorama, se les abre el entendimiento, y ahí es donde empiezan ya a convertirse chicos del mundo. Qué bien. Karina, si pudiéramos barajar un poco para los papás que nos están observando o esos estudiantes que están diciendo ahorita, yo quiero ser como Viviana o como David, que vivió la experiencia, e ir entendiendo cuál es el proceso, si hay facilidades, qué proceso se debe de llevar. Okay, primero voy a hacer una aclaración en cuanto a que los papás entiendan que es un programa que tiene 43 años de estar funcionando. Qué bien. Nosotros teníamos más de 28 años de estar en el país. Yo en lo personal tengo 25 años de trabajar en el Space Camp. Entonces es un programa muy seguro. En las instalaciones ellos de ahí no salen, hay enfermería a las 24 horas. Entonces por eso hablamos tanto de la seguridad. Claro. Porque no es solo el que viajen sin los papás, ¿qué van a hacer esa semana? Entonces el que estén tranquilos con eso. Si quieren participar, ahí que se pongan en contacto con nosotros. El correo es info@spacecamp.cr, o también nos pueden llamar o escribir al 8911-5069. Ya teniendo 9 años puede participar cualquier estudiante, entonces ahí es que se pongan en contacto con nosotros, les ayudamos en todo el proceso.
También los preparamos tanto a los estudiantes como a los papás de cómo sobrevivir esa semana sin ellos que van a estar en el campamento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitan? Tener disposición, actitud y querer aprender. Porque más que ir a aprender de la NASA, de ser científico, es la experiencia, como les decía, de vida, de conocer otras personas, tanto de otras escuelas y colegios de Costa Rica como de otros países. Claro. Entonces es una experiencia súper enriquecedora. Y algo que también quería contarles es que además de los programas regulares, hay una semana que es exclusiva para estudiantes ciegos, albinos o de baja visión. Ese programa se llama SAIBIS, que es muchas de las imágenes que estamos viendo aquí. Entonces, que sepan que estudiantes pueden participar, cualquier estudiante puede participar. Han participado estudiantes con diferentes condiciones, ya sea físicas, también de aprendizaje. Entonces aquí es que todos puedan vivir esta experiencia, el que seamos astronautas y el soñar. De hecho, me estabas comentando, Viviana, que has tenido la oportunidad de ver a chicos con síndrome de Down, que también son parte de algunos campamentos, ¿verdad? Sí, han participado estudiantes con síndrome de Down y es una experiencia súper enriquecedora el que ellos puedan también tener la oportunidad de participar en el Space Camp. Para que lo anoten ahí todavía con más despacito y con buena letra, es info@spacecamp.cr. Ese es el correo. Y el número es el 8911-5069. 8911-5069. ¿Se necesita inglés? Sí, el programa es en inglés. Algo muy importante es que sepan el idioma. No necesitamos que sean completamente bilingües porque muchas veces saben el idioma, pero estando ahí se quedan congelados. Entonces muchas veces es cuestión de actitud. Por eso es estudiantes que tal vez lo están empezando a aprender, lo están, como diciendo, masticando, y ya estando ahí son de los que se echan al agua y hablan más que uno que tiene toda la vida de estar estudiando. Entonces por eso es aprender de todas esas habilidades que tenemos. Es como, a mí me gusta explicarlo como tenemos una caja de herramientas y ahí la descubrimos y vamos viendo para qué es cada cosa. Y esto nos va a preparar para el futuro. Muy bien. David y Viviana, ¿hubo algún momento dentro del campamento que ustedes dijeran, uy, esto está difícil, va a ser un reto para mí, y lo lograste llevar? El poste ese que le encantó enseñar a él, que es como un poste de luz. Ajá. Es muy grande y uno tiene que escalarlo y subirse encima de él, y es mucho juego mental y uno tiene que aprender a confiar en uno mismo y en que uno está seguro, porque es con muchos arneses y no te vas a caer, o sea, nadie te va a dejar caer. Sos solo vos mismo que tenés que aprender a subir y a confiar en los demás y en tu propio trabajo, digamos. ¿Y el tuyo, David? Bueno, retos hubieron bastantes, pero uno de los retos que más yo tuve es el tema de las alturas y más que todo con el simulador de lanzamiento de despegue, porque ese es una torre, es como la atracción de torre, pero ese te dispara desde arriba y después te deja caer. Entonces tienes que superar esos dos retos. Uno, que tienes que subir a alta velocidad y tienes que bajar a alta velocidad. Yo, lo personal, yo no podía solo. Lastimosamente fue que mis amigos me agarraron y me metieron. Entonces, ya, y sí, ese fue un reto. Otros era el tema de gran parte de la puntualidad, porque es tanto lo que uno tiene que explorar, porque cuando yo llegué pensaba que estaba en la NASA. Y hay tantas cosas que uno quiere explorar que hasta yo a veces me perdía ahí viendo todas las cosas con mis amigos, pero después veíamos la hora y veíamos que teníamos como no sé cuántas misiones con los simuladores, y es súper divertido eso y demasiado bonito, porque uno se da cuenta que mientras va explorando también va aprendiendo demasiado y también se va desarrollando mucho. Entonces, como decía mi padre con el tema de mecatrónica, eso me impulsó mucho el Space Camp, porque gran parte de la mecatrónica es como la base para esa ingeniería hacia el futuro. Mecatrónica me sirve para estudiar aeroespacial o aeronáutica, que fueron gran parte, si se dan cuenta, por el tema del Space Camp, aeroespacial, y Aviation Challenge por la parte de aviación. Entonces, la verdad es demasiado impresionante. Qué lindo, de verdad que es una entrevista bastante enriquecedora. Ojalá que los chicos y chicas que están viendo el programa, sobre todo también los papás, los motiven, porque de verdad, sea en el tema espacial o en cualquier otro tema donde
haya ese destete y esa oportunidad para soltar a nuestros hijos, que vivan una experiencia diferente, que acumulen valores de vida, experiencias distintas de vida, siempre va a ser muy bueno para la vida. Entonces les agradezco mucho, Viviana, y también a David, que estuvo con nosotros acá experimentando y contándonos más bien un poco de la experiencia que vivieron. Karina y Jorge, no sé si nos queda algún detalle para que nuevamente tal vez los números y el correo para que la gente pueda informarse. Una cosita que tal vez la gente se puede preguntar, David habla de mecatrónica. La gente piensa que tal vez esto es solo para gente que está orientada en la parte de ingenierías o STEM, por decirlo de alguna manera. Vieras que no. Tal vez un papá dice, mi hijo quiere ser abogado, pues no es lo de él. No, que vaya. Y estamos explorando nuevos horizontes donde tal vez se necesitan leyes para lo que es la parte de coexistir. Hubo una experiencia muy bonita de una psicóloga que conocimos que resulta que trabaja para Boeing, y ella como psicóloga, que no diría que tiene que ver un psicólogo con la parte de la NASA, ella diseñaba las cabinas. Entonces ella tenía que estudiar el entorno psicológico, como van a estar tanto tiempo en una misión que va hacia Marte, la parte psicológica de cómo su entorno afectaría la misión. Entonces no hay orientación de carrera que no permita, o sea, que no impida tener esta experiencia. Claro. Entonces no es de que solo ingenierías o solo tecnología. Okay. Cualquier área, cualquier chico es apto para esta experiencia. Karina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y iba también a decir eso, que no es solo el que es astronauta. Tal vez muchas veces vemos al astronauta nada más en la misión, pero no sabemos la cantidad de personas que hay detrás de ese trabajo, y una psicóloga, la parte de la preparación física, de cuando regresan a la Tierra, también la parte psicológica. Ellos tienen que volver a aprender a caminar, entonces el recordarse que están aquí en la Tierra, y que vean que muchas carreras relacionadas. Tenemos ya estudiantes que son pilotos, que son abogados, que son médicos, neurocirujanos. La parte que vean que no es que es una carrera en específico, sino que ahí se les enseña que cualquier carrera es importante, porque, repito, en Marte todavía no existe nada, tenemos que crear todo. Entonces desde que un chef, la comida que con lo que van a vivir estando ahí, entonces todo conocimiento es importante, toda carrera va a ser importante, y invitarlos a participar, y que cualquier estudiante puede llegar a participar. Buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias. info@spacecamp.cr, 8911-5069, 8911-5069, para que ustedes se puedan comunicar también. Muchas gracias a todos. Atención, porque ahora vamos a pasar del espacio a un artesano que se llama Diego Villalobos. Resulta que Alex Jiménez estuvo compartiendo con él y se dedica a armar casas de portal. ¿Quiere conocer la historia? Diego Villalobos es licenciado en Recursos Humanos, sin embargo decidió abandonar su carrera profesional y dedicarse a ser feliz, haciendo lo que más le gusta. Desde hace 6 años se dedica a la elaboración de casas para portal, trabajo que lo mantiene ocupado todo el año. Estas son verdaderas obras de arte, elaboradas bajo la visión de corrientes arquitectónicas de la época. Bueno, esto inicia por la tradición del portal, que fue heredado principalmente por mi papá, y yo siempre tuve como la inquietud de hacer un poco más elaborado el portal, más apegado a lo bíblico y a lo artístico. Entonces empecé a ver en otros países cómo se hacía y a llevar cursos, sobre todo en línea, y para irlos progresando e irlos haciendo más complicados, más elaborados. Sus días pasan entre maderas, cartones, resinas, pinturas, brochas, ceguetas y sierras. El garaje de su casa, este artesano de corazón lo convirtió en su taller. Sus magistrales creaciones han tenido muy buena aceptación entre los amantes de los portales. Sus famosas casas le han dado la vuelta a todo el país. Pues sí, tiene mucho que ver lo que es el estilo, porque la que no tiene una estructura muy complicada tiene mucho detalle. Entonces, normalmente se dura de 2 a 3 días haciéndola ya completamente. No va a depender, digamos, eso con respecto a la agenda, porque lo que depende es de la cantidad de clientes que hayan antes para hacerlas. Pero de 2 a 3 días. Todas sus obras, sin importar el tamaño, requieren de un proceso estructural de mucho detalle. Algunas han sido apartadas con meses de anticipación, tomando en cuenta el trabajo tan pero tan elaborado.
Correcto, lo que hacemos es manejar una agenda. Tengo una persona que me ayuda a manejar la agenda y me va diciendo qué se va creando por semana. Porque es importante con tiempo para el detalle, para darle el gusto que debe llevar la casita y que sea apegada totalmente a lo que pidió el cliente. Algunos de sus clientes quedan tan complacidos con el trabajo realizado que sus compras van más allá de la casa para el niño Jesús y le piden a este artesano la confección de otros elementos arquitectónicos con los que convierten sus portales en verdaderas ciudades de época. Este tiempo de vacaciones es una oportunidad para entrelazar esos vínculos familiares, para tener recuerdos memorables y sobre todo para que podamos entendernos entre cada uno de los miembros de ese hogar. Pero no siempre pasa eso. En ocasiones, el compartir mucho tiempo juntos y también a recibir las herramientas necesarias para que hagamos de este tiempo algo provechoso. ¿Cierto, doctora? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Sí, claro, este es un momento que a veces estamos pensando en la rutina diaria, decimos, llegan las vacaciones. Entonces empezamos a idealizar las vacaciones y pensamos que es un momento donde vamos a tener paz, tranquilidad, vamos a descansar y nos vamos a desestresar. Sin embargo, con la convivencia y conforme los días van pasando y estamos todos juntos, empiezan a surgir tensiones. Entonces esas tensiones echan a perder ese ideal de vacaciones que pensábamos que íbamos a tener. Y es que cada uno piensa diferente, entonces algunos tienen sus propios planes. Dicen, bueno, ya periodo de descanso en el trabajo, entonces voy a dedicarme a lo que no pude hacer durante el año, pero llegan y hay responsabilidades en la casa que hay que seguir haciendo. Hay que relacionarse con sus hijos o con su esposa, con su esposo, con quienes forman parte del hogar, quizás adultos mayores también. Entonces esa dinámica no le permite tener esas expectativas reales. ¿Cómo hacemos para aterrizarlas y que no nos genere frustración? Bueno, primero que nada va a empezar a surgir en la dinámica el encontronazo, como decimos, el conflicto, porque como decís, hay tareas que hacer en la casa, que hay que lavar el plato que se ensució, que hay que recoger la ropa que se usó, que hay que barrer, que hay que acomodar, que los chiquillos sacan los juguetes, que hay que volverlos a acomodar, y entonces cuando empieza a quererse ordenar ese sistema, empieza el conflicto. Porque cuando hay adolescentes y se les dice, te toca lavar los platos, sí, ya voy. Pasa 20 minutos y no llegó. Y no llegó. Entonces ya ahí empieza a surgir tensión. La señora tal vez pensó de que era un tiempo para poderse sentar, descansar, pero empieza la rutina de que el desayuno, que la merienda, que el almuerzo, que viene la hora otra vez de un cafecito en la tarde, que la cena. Entonces empieza a crearse un estado más bien de mucha carga emocional. En el caso de los niños, ellos vienen con una rutina ya establecida, ¿verdad? Que tienen la rutina de la escuela, que tienen la rutina de los recreos, de compartir con sus compañeritos, y llegan a la casa y hay un momento en que ellos tampoco saben qué hacer. Aquí es muy importante establecer con ellos también rutinas. Obviamente no con el mismo obligación, ni tampoco tan estricta, pero sí ellos también necesitan rutinas para que no entren en conflicto con ellos mismos, porque al final de cuentas se aburren y la mamá se asusta porque los niños se están aburriendo. Entonces a veces sí es necesario que se aburren, porque el hecho de aburrirse para ellos les crea conexiones cerebrales para que puedan tomar decisiones. Hasta hacerse más creativos también. Exactamente, que sea más... ahí es donde está el punto, ¿verdad? Porque cuando los niños están de vacaciones, los papás se estresan porque no saben qué hacer para que ellos no se aburran. Pero es que siempre le estamos resolviendo las cosas a otro. A ver, en el trabajo resolviendo las tareas del trabajo. Si estamos en casa resolviendo las tareas de los de casa. ¿Cómo logramos un equilibrio? Porque yo creo que todos, si nos ponemos de acuerdo y distribuimos las tareas, podemos hacer que esto camine en estos días que vamos a estar juntitos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Quiere decir que no hemos puesto las cartas sobre la mesa, no tenemos las reglas claras del juego. Exactamente, y hay que poner las reglas claras desde el inicio.
Porque si hoy permito una cosa y mañana la quiero corregir, entonces ahí entramos otra vez en tensión. Porque al final de cuentas nadie tiene claro qué es lo que se espera de sí mismo. Y igual, como todo grupo humano, aparecen los saboteadores. ¿Cuáles son esos? Los saboteadores son los que decimos, bueno, vamos a irnos hoy toda la tarde para un parque. Y entonces todos se animan y dicen, y hay alguien que empieza a sabotear el asunto. Y a decir, no, qué pereza, mejor yo no voy, yo me quedo aquí solo. Y entonces empieza otro, pero ¿cómo se va a quedar solo? Vea, vamos. Y sabotea constantemente, es el que está llevando la contraria el que está en contra de los que están a favor y el que está a favor de los que están en contra. Siempre va a haber alguien entonces que se encarga de eso. Está el que está siempre callado, que a veces también crea un ambiente de tensión porque se piensa de que está aburrido o que está enojado, pero... Como la ley del hielo. Es la ley del hielo. Y están los mediadores, los que llegan a estar siempre viendo cómo median para que el asunto camine. Por otro lado, en la pareja, en la pareja, si no hay un equilibrio, también se convierte en una situación compleja. Porque al no haber un equilibrio en la distribución de labores, empieza a haber una situación de roce y los hijos empiezan a observar la tensión entre papá y mamá. Se intensifica más la tensión en todos los participantes. Doctora, me llama la atención algo también porque pasa mucho en casa. Tal vez alguien dice, ya me voy a sentar a descansar y te empiezan a llamar para que hagas algo. En esos momentos es donde hay reacciones. ¿Cómo logramos fortalecer la paciencia y la comunicación, pero real? No la que uno dice, ay, comunicación es porque nos entendemos. No, real para saber que quien está tomando su asiento en ese momento lo que espera es tener su espacio. ¿Qué hacer ahí? Sí, ahí fundamental el respeto. El respeto de darnos cuenta de que tenemos que darle ese espacio que esa persona tiene, porque no todos vamos a estar siempre todos como el maní garapiñado, ¿verdad? Ahí en pelotita. Sino que cada uno tiene la libertad de acción y que cuando alguien va y se mete a su cuarto, que quiere ir a ver una película, respetarle su espacio. Hay que poner horarios para hacer actividades en conjunto y otras individuales. Sí, pero que no sea tan estricto, porque si no se convierte más bien en una camisa de fuerza. Claro. Entonces, tiene que haber negociación. Y decir, mira, hoy yo voy a sentarme porque quiero hacer tal cosa, o voy a ir a la manicurista que me haga las uñas y vos te quedas con los chicos, o mira, yo voy a salir un momentito con alguien y vos te quedas y luego en la noche salimos todos. Pero tiene que haber un respeto en donde cada miembro de la familia se dé cuenta que es individual, que no tiene que actuar en masa, pero sí tiene que actuar desde la armonía que se vive en el hogar. Ahora, ahí hay otro punto, ¿verdad? Hay familias, diferentes modelos de familia. Hay familias que son muy desligadas, en donde cada uno vive desde su individualidad, se reúnen para algunas cosas, pero tienen esa libertad de acción. Hay familias que son aglutinadas, entonces andan como en bloque. Si usted va allá, yo voy, si usted viene. Entonces en esa familia se pierde la individualidad. Y cuando alguno de ellos quiere hacer algo diferente, entonces los que están aquí en el bloque le tachan de que es egoísta. Hacen conflicto. Y hacen conflicto. Y doctora, ¿qué pasa cuando en estas fechas, por ejemplo, ya está cerca Nochebuena, Navidad, fin de año, y estamos pensando en ir a visitar a los familiares, hasta los amigos? Pero usted dijo una palabra clave, la negociación. ¿Cómo negociamos sin que se hieran susceptibilidades? Para llegar a donde uno quiere ir o al familiar donde uno, pues tal vez no tiene muchas ganas de ir. Bueno, aquí la negociación siempre es un estira y encoge, ¿verdad? ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿Y qué podemos llegar a un término medio?
Entonces, si nos dicen, bueno, hay que ir a la casa de la abuelita porque todos se reúnen ahí y hay 2 o 3 de aquí que no quieren ir, entonces le decimos, bueno, vamos a ir, vamos a estar, lo que vamos a hacer es no vamos a extender tanto la visita y compartimos y luego nos retiramos. Entonces ahí se llega a un punto medio. Por otro lado, también es importante no obligar las relaciones, porque las relaciones obligadas tampoco tienen equilibrio porque va... Sí, llevar a la fuerza. Llevar, como dicen, a regañadientes. Entonces, pasa la vergüenza a los papás de que el chiquillo llegó y se sentó a hacer cara de aburrimiento. Ahora que usted dice pasar la vergüenza, ¿qué pasa si ya dijimos, bueno, está bien, vamos a ir a la casa de este familiar, que sabemos que a veces puede generar tensiones ahí también? Ya no es ni siquiera el hogar propio, sino el hogar de otro al que tenemos que ir a visitar. Pero se dan comentarios inoportunos, situaciones incómodas. ¿Cómo manejarlas? Mire, eso es terrible, especialmente en estas fechas, ¿verdad? Porque a veces hay muchas expectativas de los mismos miembros de la familia y hay comentarios como, por ejemplo, llega una pareja, no sé, están casados y empiezan a preguntarles, ¿y ustedes cuándo van a tener hijos? Mira, es que fulana de tal, ¿viste que está muy gordita? Y empiezan esos comentarios inoportunos y aquí es donde realmente nosotros tenemos que aprender a medirnos y a saber qué decir, qué callar, porque hay situaciones que no tienen que estar en nosotros resolverlas. Es interesante porque muchos dicen, bueno, bañarse en aceite para que todo resbale, pero en ocasiones es difícil. Sí, porque todo el mundo tiene su grado de susceptibilidad. Entonces, cuando suceden estas cosas, uno también tiene que ir poniendo límites. Porque el hecho de ser familia no significa que siempre se tiene que perdonar todo. O no perdonar, pero sí aceptarlo. Entonces, aquí, en los límites yo no se los puedo poner a ellos, pero sí me los pongo yo. Entonces surge un comentario, si yo replico, voy a hacer más grande el asunto. A veces con una sola palabra decirle, mira, ese tema no quiero hablarlo, dejémoslo para otro momento, o ese tema no es un tema para conversar hoy. Y de una vez estamos poniendo el límite. Que si quieren seguir con la conversación, muy sutilmente me pongo de pie, me voy, hago otra cosa, o me pongo a conversar con otra persona. Desviar la atención de lo que está pasando. Porque el límite lo pongo yo. Yo no puedo decirle a la persona, ya, deje de decirme, porque la verdad está en la otra persona si quiere continuar hablando o no. Y eso también habla de límites que deben existir en las reuniones familiares, por ejemplo. Ya las de amigos a veces es complicada, pero cuando el tema del licor, por ejemplo, que se mezcla, y ya algunos se desinhiben y empiezan a hacer más difícil la convivencia. Sí, porque muchas veces en estas reuniones familiares hay conflictos que se vienen arrastrando. Y entonces ya cuando la gente está desinhibida con el licor y con la pachanga y la música, entonces empiezan a sacar todo aquello que tenían dentro no resuelto y obviamente el licor es el peor invitado a una actividad de estas. ¿Por qué? Porque lo que hace es crear un ambiente más bien hostil. Y aunque los adultos estén en su dinámica, los niños de una u otra manera están afectados. Claro. Ellos captan y ellos también les afecta emocionalmente ver estas situaciones. Vemos que para las Navidades, para los partidos de fútbol, para las elecciones, o sea, cuando hay eventos grandes, el nivel de denuncias que se dan al 911 por agresión es muy alto. ¿Por qué? Porque siempre hay alcohol, hay conflictos no resueltos y en esos momentos es cuando empieza todo a salir. Bueno, doctora, de verdad que es un tema de mucho análisis y también responsabilidad, como usted decía, de manera individual, que cada quien ponga sus propios límites,
que cada quien entienda el momento oportuno también para hablar temas, que en ocasiones están en un momento ameno y sacan un tema complicado que no se va a resolver ahí mismo. Entonces, de verdad, que todos podamos pasar una linda Navidad, que igual se la deseamos a usted, doctora. Muchas gracias. Para que todos podamos, pues, aprovechar este tiempo y esos espacios que son tan importantes y no los dejemos pasar por situaciones que, decía la doctora, no están resueltas. ¿Dónde la contactan, doña Alice? Al 87 29 3773 y mi clínica está ubicada en Tibás. Muchísimas gracias. Bueno, y continuamos con más de Llegó la Hora, y usted ya se preguntó muy bien, ¿qué esperas para tener una vida bien invertida? Descubrí cómo aquí, facilísimo, transcomer.com, porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Es momento. Hay un tema que está generando mucho interés y es el que tiene que ver con nuestras emociones masculinas, porque en ocasiones nos vamos a esos estereotipos, a esas maneras que nos enseñaron. Siempre lo hacemos con Fer, que también se unió a los abrigos de temporada. No nos pusimos de acuerdo. De acuerdo. Sí, no me nos parece pusimos de acuerdo. impresionante. Estuvo muy bien, Fer. Es que ya uno están de la casa, que ya está hay una conexión. Ya, las palabras sobran. Amo los pingüinos, ¿vos sabes? Sí, ay, esto me encanta. Sí. Ese es mi sueño, conocer pingüinos. Conocer pingüinos, pero no en la cama. Como la canción de Arjona. ¿Qué te genera a vos inquietudes de un tema emocional masculino? Porque para nosotros tal vez es pues sencillo expresarlo en este momento que estamos en la sobremesa, pero vos, ¿qué analizás de ese tema? O que entre ustedes tal vez sea lo normal, entre comillas, ¿verdad? A mí me llama la atención porque nosotras las mujeres no se nos puede quebrar una uña porque es como, amiga. En mi caso, yo a la primera persona contacto es mi hermana. Y yo, se me quebró una uña. ¿Qué hago con esta uña? O sea, es como cualquier cosa mínima que nos pase, tenemos que soltarla de una vez. O sea, es como, ok, ya lo solté, ¿verdad? A una o lo que ustedes quieran, o el grupito de WhatsApp que tiene 3 amigas siempre, ¿verdad? Pero en el caso de los hombres yo siento que es distinto. Incluso muchas veces hasta cuesta un poquito sacarle las palabras. Por ejemplo, yo veo a Fer ahí con una mirada ahí triste, perdida, y es como, Fer, ¿estás bien? Sí. Y probablemente Fer me va a decir, sí, estoy bien. Cuando en realidad no está bien. Y ahí queda. Si no hay apertura. Yo siempre digo que los hombres tenemos 3 estados emocionales. Bien, mal y hecho. Ahí les dejo, ¿verdad? Sí, porque hecho leña, muchas gracias. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usualmente usted le pregunta a un hombre, mira, ¿cómo estás? No, bien, todo bien, pura vida, llevándola tranquilo, gracias a Dios, ¿verdad? Esos son como cuando un hombre de repente está pasándola una situación difícil, no, estoy mal. Y ya cuando es muy difícil, no, es que estoy hecho leña, es que estoy pa'l tigre, es que estoy, ¿verdad? Hay muchas emociones que no tenemos la capacidad de nombrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos tenemos una anécdota, ¿verdad? Y ahora que estamos en época de fiestas y que se vienen las reuniones familiares y de amigos y todo, de aquel hombre que de repente empieza a echárselas un poquito, ¿verdad? Y de repente se pone súper emocional o se pone súper alegre en medio de la fiesta y todo el mundo dice, pero mira, ¿qué? O todo lo contrario, todos tenemos aquel, yo siempre digo, ese tío que en medio de la cena navideña se enoja, hace el berrinche y te pone tenso el ambiente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿por qué los hombres muchas veces necesitamos esos suavizantes, ¿verdad? O esos lubricantes, ¿verdad? Como para permitirnos expresar las emociones. Y es que realmente, como yo siempre digo, ¿es a través de eso que surge la emoción? ¿O es que de repente es ese consumo, o la fiesta, o el compartir, ¿verdad? Porque vos decías ahora el ejemplo de con mi amiga, y pues yo estoy seguro de que vos con tu hermana, tus amigas, se ven regularmente a tomar un café. Y van, se sientan, toman un café y conversan. Los hombres no tomamos café entre nosotros. Los hombres no decimos, vamos y nos tomamos un café para hablar de lo que nos pasa. Si acaso el lugar de reunión es un bar, ¿verdad? Es alguna fiesta y ahí sí de repente surgen emociones. Pero ya nunca hablamos de lo que estamos sintiendo. Mucho. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de la película X o de lo que hizo fulano o lo que pasó en el trabajo, pero nunca hablamos de nosotros. Apenas un compañero de repente empieza a decir, ay, vieras que me siento muy triste porque, no sé, en esta Navidad estoy extrañando a mi familia porque estoy recién divorciado. No penses en eso, no le des mente, claro, no te preocupes, tómate otra, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque sí nos han enseñado, y hablando del nombre, ¿verdad? Del segmento, que ojalá no se confunda con que hay emociones masculinas y femeninas, que a veces está esta idea. No, hay emociones que socialmente a los hombres
nos han permitido expresar más libremente y otras que no. ¿Como cuáles, por ejemplo? El enojo, fundamentalmente, ¿verdad? Nosotros vemos un hombre haciendo una explosión, ¿verdad? De enojo, una situación de enojo, pegando gritos, y nos parece lo más normal del mundo. Lo más que vamos a decir es, uy, quién sabe qué le está pasando, ¿verdad? Pero si vemos un hombre, no sé, desesperado llorando, como que de repente nos hace como un choque. Y al revés también, si vemos una mujer llorando, ¿verdad? Atacada, si nosotros venimos aquí nos encontramos a Lai llorando, ay, ¿qué le habrá pasado, pobrecita Lai, ¿verdad? Pero si Lai viene pegando gritos y enojada, probablemente va a ser, qué vara es la de Lai, ¿verdad? Un comentario muy fuerte que se hace de seguro está en sus días. Ajá, o anda histérica. Anda regluda, dice. Andan regluda, ¿verdad? Entonces vean que eso al final socialmente lo que esconde es que a las mujeres se les permite más expresar las emociones asociadas con debilidad, y lo pongo así entre comillas, ¿verdad? Es con debilidad, y a los hombres más las emociones asociadas con fortaleza. Porque tenemos una expectativa social y tenemos un estereotipo social de que los hombres somos más fuertes y tenemos que ser más fuertes. Físicamente, emocionalmente, de todo tipo. Y que las mujeres son más vulnerables, son más débiles, son más delicadas, ¿verdad? Y por eso se les permite más estas emociones más asociadas con eso. Bueno, y que esto también habla de una represión interna que de alguna manera tiene que canalizarse. Por eso ponemos máscaras, porque en algún momento tenemos que seguir la vida y tenemos que sostenernos en el paso de los años sin que esto signifique en nosotros vulnerabilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vean que sí, yo hago mi tarea, yo vengo preparado. A mí me gusta que yo ahora venía en el carro pensando y me gustó mucho la palabra que usaste, represión, ¿verdad? Porque yo justamente venía hablando y yo dije, a mí me gusta mucho, ya yo les he comentado y mis fans saben, quienes nos han seguido saben que a mí me gusta mucho jugar con las palabras porque creo que las palabras tienen muchos significados. Y yo ahora estaba pensando la palabra expresión emocional. Y si lo vemos, expresión es que ex es algo que ya estaba, pero ya no está, ¿verdad? Presión, expresión. Entonces, la expresión es sacar esa presión. Y vos usaste la palabra represión. Entonces, las emociones usualmente las sentimos en el cuerpo como algo que me aprieta, como mucha energía, porque por definición las emociones son energía. Y cuando yo la reprimo, cuando yo hago una represión, yo lo que estoy haciendo es metiéndole más presión a las emociones. Y entonces eso es como agarrar un resorte, ¿verdad? Y meterle presión. Va a llegar un momento donde va a ser inevitable. O va a salir de alguna manera que no esperamos también. Exacto. Ya sea temas de salud, un problema, violencia y demás. Explota violentamente. Y por eso es que tenemos muchos hombres, yo no estoy diciendo todos los hombres, pero muchos hombres haciendo situaciones de violencia porque están reprimiendo, tienen una represión, o sea, están con demasiada presión y cuando sale explota. Entonces, expresar las emociones, usar la expresión, es sacar esa presión. Y lamentablemente a los hombres nos han enseñado a no expresar las emociones, ¿Y vos no a crees que tenerlas sea guardadas. de niños, Sí, desde la primera vez, y nosotros tres lo escuchamos. Eres niño todavía. Desde la primera vez que nos dijeron, desde la primera vez que nos dijeron los hombres no lloran. Y usted lo escuchó, y usted lo escuchó, y usted lo escuchó. Lo que pasa es que usted no es hombre, entonces usted no lo pasó como por una prohibición. Ahora entiendo todo. ¿Verdad? No, y vos sabes algo, a veces no es necesariamente así literal que se nos dijo no lloren, sino es, ay, eso no es nada. Ajá, minimizando. No exagere. Nada, no exagere. Levántese y siga. No pasó nada. No pasa nada. Levántese y siga. Y esas son cosas que interpretamos de una manera de que no nos corresponde expresarlo. Sí, a mí me gusta, bueno, mi novia Nati, que ya ustedes la conocieron. Ay, aquí la queremos mucho, le mandamos un saludo fuerte, Nati. Ha venido aquí al programa. Ha venido aquí al programa. Ella usa un ejemplo que a mí me encanta cuando hemos dado talleres, que es que ella dice, tal vez antes era muy normal, parece, los hombres no lloran. Lo que dice Dani es cierto, de repente ya se ha ido camuflando. Pero Nati pone este ejemplo, ¿qué pasa si estamos viendo toda la familia Coco? ¿Se acuerdan de la película Coco? El que no llora viendo Coco, hágame el favor. No tiene alma. No tiene alma, porque Coco, cuando él está cantando y la abuela se empieza a reaccionar, es una cosa. Entonces, ¿qué dice ella? De repente estamos viendo Coco, la mamá está soltando la lágrima y el papá está así. Ya vengo, y se levanta y se va al baño. Y va y se seca las lágrimas
ese niño, lo que está viendo el papá es, se tiene que ir a meter al baño, se tiene que ir a esconder, tiene que ir a ocultar. ¿Por qué? Porque papá no puede libremente sacar esas lágrimas, sacar esa expresión. ¿Y por qué yo hago la broma de la película de Coco? Porque somos seres emocionales y yo eso lo voy a defender siempre. Somos seres emocionales, nuestra naturaleza es emocional. Entonces es mentira que tenemos algunas emociones y otras no. Pero ¿vos no crees también que la sociedad no ayuda? A ver, puede ser que uno busca una red de apoyo y entonces de ahí donde se sobrevive, pero la sociedad en general, si te ve, por ejemplo, como vos dijiste ahora, en una esquina llorando, que empieza la burla. Claro. Hay videos en redes sociales donde hay hombres que han enfrentado situaciones hasta de violencia contra ellos y ¿qué es lo que hace la gente? Sacar memes, empezar a hacer chistes. Y esto es parte de lo que creo yo que corresponde a todos los que en este caso nos identificamos con la parte masculina, de trabajar en las herramientas, porque allá afuera es la jungla, pero nos corresponde a nosotros ver qué hacemos para sobrevivir en medio de todo eso. Yo no sé si a mi producción me va a matar y si no, ahí me perdona dice Diego. Aquí que sí, dice que sí, no mentiras. ¿Verdad? Pero si ellos pudieran buscar, si tienen chance, pueden buscar ahí una imagen. Hay un par de imágenes que yo uso mucho en los talleres. Una es de Messi, Lionel Messi, cuando se fue del Barcelona. En la conferencia de prensa cuando él se fue del Barcelona. Si la pueden buscar, ahí la van a encontrar y ojalá la pueden poner en pantalla. Sí, muy bien. ¿La tiene su Instagram? No, esa está en la web, sí, en la web. Está muy fácil de encontrar, esa es una. Y si no, vayan ustedes ahí en Google y si no, vayan y la buscan, sí, pero es muy fácil de encontrar. Ahí Messi no fue que perdió un familiar, no fue que la esposa se separó, no fue que, no sé, simplemente, y lo digo entre comillas. Aquí estoy. Ahí está, la tarea. Los puse a sufrir. Messi despedida del Barcelona. Sale una foto de él en la conferencia de prensa llorando y él llora desconsoladamente. Y él llora solo por, y lo pongo entre comillas, irse de su equipo. Y llora, pero llora públicamente. Eso para mí es lo valioso. Claro. Porque de repente es poder darnos cuenta de que hay momentos en donde a mí las emociones me sobrepasan. Ahí está. Qué buena, bien. Qué grande, Cris. Cuando se retiró también Messi, Djokovic, ¿no? El tenista, ¿verdad? Hay una donde él está agarrado de la mano con Rafa Nadal en la despedida, llorando. Si puede aparecer, ¿verdad? Ahí, ese tipo de imágenes yo las pongo porque yo digo, y sobre todo con la de Messi, cuando yo doy talleres yo le digo, es referente. Llora Messi. Y llora Messi por algo tan sencillo. Usted se lo puede permitir, amigo. Algo tan sencillo como irse del equipo. Llore conmigo, papi. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hablando vos del tema de la sociedad. De poder permitirnos nosotros como sociedad conectar y tener esos modelos de hombres llorando. Llorando porque están tristes o riendo porque están felices, expresando afecto y expresando amor, que también es algo tan natural en nosotros. Porque eso nos va a permitir ir poco a poco cambiando esta idea de que como hombres no podemos. Pero ¿cómo podemos ir cambiando esto, aunque sea poco a poco? Perdón, no es Djokovic, es Federer. Me quedé. Federer. Sí, la despedida de Federer con Nadal, sí. ¿Cómo podemos hacer para ir cambiando esto poco a poco? Y también, ¿cuál puede ser nuestra cuota de aporte? Ok, yo creo que lo primero es poner los pies en la tierra y hacer un criterio de realidad. El criterio de realidad es que todo ser humano, si usted es ser humano y está en este planeta, usted es un ser emocional. Porque así es como estamos nosotros, yo siempre digo cableados nuestro cerebro, así es como nuestro cerebro funciona. Nosotros tenemos tres cerebros en uno y el cerebro que tiene el control absoluto de nuestras conductas, de nuestras decisiones, es el cerebro emocional. Entonces todo está conectado, todo está hecho para que nosotros reaccionemos emocionalmente. Entonces, lejos de ver eso como una debilidad, veámoslo como una fortaleza y como un hecho. Entonces, no sé, que si yo vengo, no sé, paso, ¿verdad? Aquí en el estudio, ¿verdad? Y yo veo a Alay y yo llego y la saludo, Alay, ¿cómo estás? Y Alay me vuelve a ver y me ignora. Ese gesto a mí me va a hacer sentir mal, me va a doler. Eso no importa si yo soy mujer, no importa si soy hombre, no importa si tengo 80 años o si tengo 40 años o si tengo 10 años. El sentirme ignorado por alguien que yo estimo, por alguien que yo conozco, me hace daño, ¿verdad? Entonces, en vez de agarrar y decir, no, a mí no me pasa nada, es poder conectar y expresarlo
y tomar decisiones y actuar con base en esas emociones, ¿verdad? Porque creo que ahorita vivimos en una sociedad que está tan acostumbrada a esconder y tapar y tapar y tapar las emociones, que al final lo que está haciendo es que nos está haciendo mucho daño emocional. Pero, entonces yo empezaría por ahí y educar desde ahí. ¿Y vos no crees que estas consecuencias o este tema poco a poco está cambiando? Es una muy buena pregunta. Yo sí creo que ahorita hay más libertad de expresión de emociones. Yo sí lo creo, honestamente, pero creo que falta. Creo que no es suficiente. Creo que todavía hay mucho bullying. Creo que todavía hay mucha hasta hipocresía, ¿verdad? O sea, muchas personas que dicen, no, yo no voy a expresar las emociones. No sé, hay hombres que a mí me dicen, y hablando de la época, yo a mi papá le doy un abrazo nada más en Año Nuevo. ¿Verdad? Nunca le he dado un abrazo. Y de repente uno habla en un espacio privado o un espacio grupal como el que tenemos nosotros de hombres y nos damos cuenta de que ese hombre dice, ¿cómo extraño un abrazo de mi papá? Claro. Anda a abrazarlo, sí, aprovecha. Porque ¿qué es lo que pasa? Después ya no está y ya no puedo abrazarlo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que todavía hace mucha falta que podamos conectar y con todas las emociones. No hay emociones buenas y emociones malas. No hay emociones positivas y emociones positivas. No hay emociones masculinas ni femeninas. Lo que hay son emociones. Y llorar es una emoción, la tristeza es una emoción, el miedo es una emoción, la alegría es una emoción. Entonces es permitirme vivir con esto. La gente que yo conozco que es más plena y que tiene mayor salud mental es la gente que tiene... Que se expresa. Ajá, que la suelta. Saludablemente, porque tampoco se trata de ir a andar por la vida pegando gritos, pero yo puedo perfectamente, en el ejemplo que dije, apenas Lai sale, venir a decirte, Lai, te saludé, me ignoraste, me dolió. ¿Qué pasó? Eso estábamos hablando hoy en la mañana. De hecho. De la gente justamente, me llama la atención porque estábamos hablando de la gente que llega a un lugar y simplemente no saluda, ¿verdad? Que al final debería ser básico. Es que son modales también. Son modales. Son modales, pero también eso es válido lo que dice Fer, porque en el tema, por ejemplo, supongamos que alguien en algún momento hizo algo inconscientemente y nos afectó. Sí, ¿Qué hacemos? Que se cree. Y empezamos a llenarnos nosotros mismos de emociones en contra, tal vez, de la persona, que ni siquiera es lo que estamos, lo que está pasando. Entonces, eso que decía Fer, tomémonos el tiempo y expresémosle a la persona. Mira, me pareció, sentí, noté. Bueno, hay otros que hay que expresárselos de otras maneras. Es más, vea. Pero digámoslo. Te les voy a decir algo. Y si todavía hay alguna persona que dice, me falta un regalito ahí navideño todavía para... Hay un libro maravilloso. Bueno, ahí está la otra foto. Perdón, Fer, nada más voy a dejarlo ahí para que... Ajá, ese es Federer, que también es... No dejarlo pasar la idea del que decías de Federer. Ajá, ese es un ídolo igual a nivel mundial. Y él en la despedida, es una despedida que hicieron de hecho en Atlanta, hicieron un gran evento. Él fue súper expresivo. Ay, Federer. Y se lo permitió, ¿verdad? Y entonces darnos esta oportunidad de expresarlo. Y como yo, por eso decía el ejemplo de Messi. O sea, llora Messi por irse del Barcelona. No vas a llorar vos si tu pareja te dejó. Claro. O no vas a llorar si, por ejemplo, en el caso de Dani, que tiene hijas grandes, de repente tu hija ya se va a ir de la casa, y, ¿verdad? O yo ahora, mi hija está aquí en Costa Rica y yo el 10 de enero voy y la dejo. Cuando me devuelva y va a haber emociones. Entonces es permitirnos esto. Volviendo a la idea del libro, nada más, hay un libro maravilloso que si no se lo han leído lo recomiendo y es un maravilloso regalo que se llama Los Cuatro Acuerdos. ¿Has escuchado hablar de ese libro? Yo lo escuché en Spotify. Es un libro maravilloso. Es un libro escrito por un autor que se llama Miguel Ruiz, que él toma elementos de la sabiduría tolteca. La sabiduría tolteca es como fue una civilización mexicana hace muchos años, muchos años, ¿verdad? Y tiene 4 principios fundamentales. Un día podemos hacer un programa de solo de eso. Sí. ¡Qué buena idea! Pero hay un principio fundamental que es no tomarse nada personal. Cuando uno deja de tomarse las cosas personales, es mucho más fácil poner límites. Porque yo me doy cuenta de que si Dani tiene una explosión ahorita, ¿verdad? Y hasta él... ¡Yo pensé lo mismo! Ese es el problema de venir a hablar temas serios en Navidad. Que la mitad de nuestro cerebro está... Que bueno, sí, ¿verdad? No tomarse nada personal me permite más fácil poner límites. Es verdad. Entonces, si a mí Lai me hace algo que me duele, como el ejemplo que yo dije, yo puedo ir y se lo expreso. Y entonces Lai me puede decir, mira, Fer, es que me estaban hablando aquí en lo de yo estaba concentrada. Pero saludablemente, porque exactamente creemos que defender lo que en algún momento es un límite, lo hacemos agresivos o lo hacemos impulsivos. O con violencia. Con violencia. Entonces no meditamos también que este proceso requiere equilibrio. ¿Pasivo-agresivo o agresivo-agresivo? Sí, exactamente, cualquiera de los dos. Totalmente. Entonces sí, yo creo que
Y la invitación que yo hago siempre en casa, y si es hombre el que nos está viendo, dese la libertad de expresar emociones. Eso no significa, como yo siempre digo, andar llorando en la calle. Porque ni buscando validación. Ni buscando validación, ¿verdad? Pero es que todos necesitamos y todas necesitamos, pero en este caso que estamos hablando de los hombres, necesitamos espacios seguros para hablar de esto. Ahora que veo que están poniendo, bueno, por aquí, no sé, el contacto de nosotros en el grupo MAES, yo creo que este grupo de MAES que nosotros hemos hecho y que nos reunimos, nos seguimos reuniendo, ahorita estamos de vacaciones obviamente, pero volveremos en enero con toda la fuerza. Los jueves, sí. Es un espacio muy rico porque es ese espacio seguro. De hecho, una de las reglas que tenemos, por ejemplo, en Somos Maes es no hay alcohol, ¿verdad? De hecho, el jueves pasado tuvimos la actividad de cierre de año, la fiesta de la alegría, y no hay alcohol. ¿Por qué? Porque no necesitamos el alcohol para poder expresar. Y ahí ha habido hombres que han llorado, ha habido hombres que han expresado su alegría, su emoción, nos han llegado a contar que van a ser papás y hay lágrimas de alegría. Entonces es un espacio seguro. Yo creo que todo hombre de verdad necesita ese espacio, ese entorno seguro para expresar emociones. Sin duda alguna, tener gente de confianza, redes de apoyo, espacios donde uno pueda expresarse y trabajar esto, porque no es de la noche a la mañana que se consigue, es un trabajo que va con conciencia, pero también intencionalidad para hacerlo, sobre para todo lograrlo. Que hay muchos hombres que tienen mucho bloqueo. Claro. Y entonces, de repente yo lo digo muy fácil, pero puede haber alguien en la casa diciendo, ¿y yo cómo hago eso? Bueno, si usted siente que hay un bloqueo realmente, lo mejor es buscar ayuda. Claro. No, y que también recuerden que si Messi llora, usted también puede. Y bueno, algunos lloran porque llega Navidad sin ti, entonces también tómense el espacio, desahóguense. El programa de mañana, muchas gracias, Fer. Siempre, Gracias, Fer, siempre. El programa de mañana es de Nochebuena, entonces queremos aprovecharlo con algunos temas útiles. ¿Será que vamos a tener mañana alguna cenita especial? Sí, claro. Podría ser, porque mañana estaremos también en la sobremesa con Rodrigo Monestel, hablando de justamente con quién pasamos Navidad. Qué bien. Todo un tema. ¿Qué más tenemos? Con esto nos vamos. Nos vamos ya. Bueno, los invitamos entonces para que compartan con nosotros porque este y otros temas los disfrutaremos en Llegó la Hora, versión navideña. Teacher Cindy viene mañana, no se lo pierdan. Para que estén en todas, sí. Qué bonito, qué bonito. Que la pasen muy bien. Nos vamos a ir los de los Ugly Sweaters por hoy. Así como y nos vemos mañana.